Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro directo del lunes. Como pueden ver, hoy no es un match análisis, pero no se escapen todavía ya que es definitivamente un directo de emergencia, porque bueno, lo hablé con el prof y en términos de analizar el partido en sí, hay poco que analizar. Es un copa y pega de lo que hemos visto lamentablemente en los últimos partidos y como él publicó en las redes, quien haya estado viniendo al match análisis sabe perfectamente cómo piensa él y lo que ha estado pasando. Así que hoy lo que nos vamos a centrar es hacer un poco de unidad, un poco de grupo entre todos, porque estamos todos muy molestos, tristes, desilusionados y buscando respuestas, buscando algún tipo de información o certidumbre que nos dé esta Juventus que en este momento no tenemos. Conmigo por ahora, Oliver Di Pillo y Pierre, dos de los grandes con nosotros desde Europa. Después poco a poco se van a estar añadiendo algunos demás compañeros de viaje, pero mientras tanto le doy la bienvenida a ustedes. Oliver, ¿cómo estás? Joshua, Pierre, pueblo, feliz. Yo cada vez que me subo acá, pues nada, me siento en familia, me cambia el rostro a pesar de las dificultades que estamos pasando, porque estamos aquí, bueno, todos juntos y nos apoyamos unos a otros. Y bueno, es que la Juve no es solo el juego de ayer y ni el pasado. La Juve es una historia muy larga, de alegrías y bueno, todo en la vida, todo proceso, altas y bajas. Bueno, nos toca. Perfecto. Bueno, así es, ¿no? Al final el mismo Del Piero lo dijo ayer, que, bueno, esto no necesariamente es la Juve solamente el partido de ayer, hay toda una historia, todo un legado al cual hay que también ver hacia el futuro. Pierre, ¿cómo estás tú? Muy bien, también, igual que el resto del pueblo, me imagino que triste también, porque, bueno, sabes como yo que soy más optimista que pesimista. Yo, cuando estábamos a -6, sí que pensé que llegábamos, por lo menos nos poníamos ahí a pelear, ¿no? Como que se ganaba un par de veces más y igual entrábamos en la carrera por el segundo, quizás. Bueno, estamos un poco ahí tristes, pero bueno, nada. Otra vez aquí y contento de nada, de poder compartir también la experiencia, cómo nos sentimos, la frustración y nada, un poco eso, así, cómo vemos de cara a la siguiente temporada, ¿no? Que ya parece que está difícil que remontemos. Bueno, es una locura, ¿no? Pierre, tú traes a la mesa, hace 2 semanas estábamos a -6 de la cima y había quienes soñábamos con que quizás podíamos, ¿no? Competir por el Scudetto. Y cómo cambia todo en 2 semanas. Estamos de quinto lugar a -10 o -12, ya no sé ni siquiera cuánto estamos. Un desastre interno, 7 goles en 2 partidos. La verdad es que todo puede cambiar en el fútbol de forma rápida. Lamentablemente para nosotros esta vez cambió de forma negativa. Capo nos dice, fino a la fine, Forza Juve, saludos, solo los seguidores estamos preocupados, la directiva se cae con eso. Día de descanso, dice el Mota, hablaremos un poquito de eso, hay novedades sobre eso. Luciana Berllato, saludos pueblo, fuera Mota y directiva al 100%, así que bueno, hablaremos de eso también. Buen día, saludos a todos, solo puedo decir Forza Juve. Marlon Franco también, estoy muy triste. Jared Cort, uno de nuestros miembros, buenas tardes, estamos tristes, impotencia ante todo. Eso yo creo que lo describe perfectamente, la impotencia que sentimos como tifosi en este momento. Chao pueblo, esperando esta terapia grupal para no volverme loco con lo que le están haciendo a nuestra vecchia señora. Así es, Luis Vallejo, parecía un proyecto decente al inicio de temporada. ¿Qué salió tan mal? Eso es una pregunta que voy a tocar con ustedes, chicos, ¿no? Para tratar de hacer un post-mortem de esta situación, porque de verdad, si recordamos al principio de este proyecto, los coros fuera de la continaza, Thiago Motta que salía y saludaba la curva junto con Juntoli, y ahorita parece que esa era una alternativa, una realidad alternativa que nunca sucedió. Víctor Oviedo, chao pueblo, aquí activos con ustedes para nuestra terapia de todos los lunes. Cada día se hace más frecuente venir a desahogarnos que venir a celebrar una victoria de nuestro equipo. Bueno, es parte de ser tifoso del fútbol. Jared Cort es fácil definir, arrogancia de un técnico y falta de supervisión de la directiva. Como todo trabajo, simplemente Mota se cree el dueño de una idea que no prospera por arrogancia. Víctor Oviedo, pero bueno, siempre con mi equipo Forza, Bravo y Boloña sigue estando como siempre sin Mota, nunca fue el DT, eran todos los jugadores. Bueno, no sé si sea cierto, pero eso es otro gallo.
Sebastián González, saludos pueblo, veré el episodio en diferido, pero paso para mandarles un abrazo a todos mientras estamos dándole la bienvenida a Marco con esa foto, mamá. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Marco, qué tal? Marco, ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Te habla, escucho sí, dale. perfectamente, Marco. Ah, bien, nada, no, que estoy en el carro, así que no me verán en la cara, mejor así. Y nada. Bueno, yo creo que Siga, podemos... Capi, aquí a disposición yo. No, sí, perfecto. Ahorita paso contigo para aprovecharte que estás ahí y que nos des un poco los ánimos que se viven desde Turín. Estamos solo leyendo los saludos iniciales de la gente del chat, muy conectados y listos para también pues hablar, ¿no? Yo creo que empezaríamos de ahí, chicos, ¿no? Empezar desde Marco, de qué se está viviendo, cómo se está viviendo en Turín este momento la situación de la Juve. Yo tuve la desgracia o la fortuna de estar ahí cuando fuimos eliminados contra el Empoli y el día siguiente se sentía una atmósfera de luto en toda la ciudad prácticamente. Me pregunto si ahora es más o menos lo mismo, Marco, ¿tú cómo lo sientes ahí? ¿O se siente algo diferente? Quizás se siente más rabia o es prácticamente lo mismo. No, yo creo que sí, ya cambió casi un poco esa sensación, o sea, el luto ya ha pasado, ahora estamos ahí tratando de entender lo que está pasando, porque la sensación general, creo que sea la misma para todos los hinchas juventinos, es que después de lo que ha pasado, parece evidente que Motta ya no tenga ningún tipo de poder sobre sus jugadores, que la situación está en riesgo de ¿cómo se dice?, estropearse aún más. Hay riesgo concreto de no llegar entre los primeros 4 y a este equipo haría falta algo diferente que le dé un poco, que los espabile un poco. En este momento parecería inevitable el cambio del entrenador, pero no ha pasado nada de todo eso, y todos estamos ahí como que no creemos a lo que vemos, porque parece que al interior de la Juve todo vaya súper bien, o sea, no hayan problemas. Ya gracias que habló Giuntoli por primera vez en mucho tiempo, pero justo para decir, no, el proyecto está bien, Motta está confirmado, y no sé, hay que creerle, Capi, tú que estás más pendiente de todas las declaraciones y todo, hay que creerle, porque yo, sinceramente, y lo que se decía ayer, mientras veíamos el partido todos juntos, era, bueno, no queda otra, o sea, llegarán después del partido en la noche, llegará el comunicado, y a pesar de, o sea, a costa de poner a un Brambilla, parecería necesario el cambio. En efecto, esa quizás es la parte que también todos estamos como sin entender, ¿no? Porque no solamente Giuntoli después del partido lo confirma en vivo en Sky Sports, sino más tarde, un par de horas más tarde, en este programa que se llama Pressing, que se hace prácticamente a medianoche en Italia, vuelve a salir en vivo a confirmar al director técnico. Hoy, una vez más, se reunieron, ¿no? Hubo un almuerzo entre la directiva y el director técnico donde le confirman una vez más la confianza del club sobre él para seguir el proyecto adelante. También es cierto que Giuntoli en sus declaraciones dijo que al final de la temporada se harán las cuentas y el balance de la situación. Habiendo dicho eso, o sea, cualquier periodista confiable, el cual seguimos muy de cerca, todos dicen desde que Motta no sigue el año que viene a que la probabilidad de la permanencia de Motta para el año que viene es muy cercana a 0. O sea, no hay uno que diga Motta va a seguir siendo el entrenador el año que viene. Entonces, hay como mensajes encontrados ahí que crean mucho discomfort, pero yo creo que más que todo crea esta... no sé, esta falta de representación por muchos de nosotros tifosi, que creo que estás aludiendo ahí, Marco, porque sentimos que es una directiva que no está tomando en consideración lo más mínimo lo que es la Juventus, porque lo lógico sería, como dice Marco, que si el vestuario está perdido, si los jugadores ya no confían en él,
sí, él no logra influenciar a los jugadores para que den más, pone alineaciones titulares y los cambios no tienen algún sentido, pues inevitablemente el club decidiría por un cambio para tratar de por lo menos crear una chispa que cambie la situación y calificar a Champions y después vemos. Ahora, habiendo dicho eso, eventualmente abriremos la caja de Pandora de los nombres que están saliendo ahorita de estos periodistas, pero quiero darle oportunidad también a Oliver y a Pierre a que nos digan la suya, ¿no? ¿Cómo interpretan este mensaje de la directiva, que es una directiva, y cuando digo directiva hablo de Giuntoli, que nos acostumbró lamentablemente a no necesariamente creerle, ¿no? Porque Giuntoli más o menos al mismo momento el año pasado, quizás un poquito más avanzada la temporada, nos decía que confirmaban a Allegri como entrenador, que el proyecto era con Allegri, etcétera, etcétera, y al final sabemos que ya estaba todo planeado para votarlo y traer a Motta. Entonces, ¿cuánto debemos creerle a Giuntoli? ¿Hay una desconexión tan severa entre la directiva y lo que realmente está pasando que no se dan cuenta? ¿O simplemente están tomando su tiempo, comprando tiempo, entre comillas, para ver cómo resolver si traer a alguien que sea temporal o traer ya a alguien para un proyecto más de largo plazo, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo interpretan, Oliver? Bueno, mira, que me corrija Marco, si nos sigue oyendo, pero la Juve no sé cuándo fue el No último va a hacer técnico. falta, Oliver. ¿Ah? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que sacaron un técnico a 10 partidos, 9 partidos antes del... Yo no sé, yo creo que no. En cualquier caso, Pirlo, por ejemplo, que clasificó a la Champions en la última jornada, faltando 15 minutos para el final con un gol del Verona, que le empató al Napoli y pasamos. Hasta ese momento él decía que, bueno, que estaba confirmado, que sentía apoyo de la directiva, y bueno, ahí salió. Todo el que está en el mundo del fútbol sabe que hay ciertas maneras y formas de tratar las crisis para no hacerlas más profundas. Y en este caso, yo creo que el mismo Motta no es tonto tampoco. Es un hombre que tiene toda su vida en el mundo del fútbol y él sabe que uno de los escenarios, y que es el más probable, es que él tenga que salir. Pero también, como todos, como Pirlo en su momento y como cualquier otro director técnico de cualquier equipo, pues tiene que remar hasta el final y al menos que el desastre no sea tan profundo. Yo opino que se le fue de las manos el proyecto a todos los escalafones de la organización, y ya el mismo Motta, yo lo veo en su imagen corporal, lo que proyecta. El mismo Motta no proyecta confianza, no proyecta seguridad, está muy encerrado, a veces contesta mal. Es decir, yo creo que el mismo Motta está en una situación que ya no da más, él está también fundido. Entonces, bueno, yo me espero lo que estamos esperando todos, que se termine la temporada y que den el anuncio. Pero como estamos en épocas nuevas, nueva dirección, nueva gerencia, pues sorpresas nos podemos llevar. Claro, y bueno, tocas un punto interesante, ¿no? Se gestiona de una forma para tratar de no agudizar la crisis, ¿no? Y la pregunta inmediata que me llega a la cabeza Pero, es, ¿puedo ¿eso es lo que se intervenir, está Capi, logrando? sobre esto? Sí, por favor. No, bueno, yo concuerdo con lo que dice Oliver, pero esa no es una situación, en mi opinión, a la Pirlo. O sea, de un técnico que trabajó, que trató de cumplir con sus objetivos, que lo consiguió además, pero con el cual probablemente no se vio la construcción y la evolución que se quería ver para poderle dar confianza un año más o 2 años más para seguir con ese proyecto. Yo creo que acá estamos más allá. Y ayer te lo dije, descubrí hoy que tú también en el Guachalón hiciste escuchar lo que te mandé ayer. A mí el problema que me pone los pelos de punta es que acá hay una total desconexión entre el técnico y el vestuario, y ya lo sabíamos, pero a un punto de donde ya no se puede volver atrás. Porque si yo veo a un técnico que ayer, cuando se tiene que salvar su propio culo, no estamos hablando de
solamente de su terquedad, porque hasta ahora siempre nos ha demostrado ser terco. Todo el mundo le dice, haz una cosa, porque es buen sentido hacerla, y él, aunque fuera para un poco de autodefensa y hacer cosas que igual no piensa 100%, pero que por sentido común están bien, y a lo mejor si le va mal no lo atacan, siga siendo así. Pero ayer yo lo leí de forma distinta. Él ayer no fue solo terco, él ayer tuvo miedo de sus propios jugadores, porque en un partido así, el más importante que tienes, donde te estás jugando tu futuro, en el banquillo de la Juve, no solo los resultados de la Juve, tú no te fías de tus titulares y dejas fuera a Gatti, a Cambiaso, a Ildiz, a Conceição, a Vlahovic, ni te cuento. O sea, toda la gente con la que se dijo que discutió y de la que probablemente no se fía. Entonces no se fía al punto de pensar, si yo lo pongo, me hacen la cama. Y me invento un 3-5-2 que nunca usé en toda la temporada. Con Kelly Vega que han llegado el otro día. Con McKennie fuera de posición. Con un González que le hago hacer otra vez otro trabajo distinto. O sea, tú te pones a este punto de riesgo con una probabilidad de conseguir ganar y hacer los 3 puntos radicalmente mucho más baja de la que tendrías con tus titulares. Y si tú piensas eso, es porque tú no estás solo en malas relaciones con tus jugadores, es que tú no puedes confiar en ellos. Entonces, si tú sientes que no puedes confiar con tus jugadores, tú a mí no me sirves. Para nada. La situación es crítica y hace falta un cambio, aunque sea poner a un Magnanelli o a un Brambilla ahí. Porque si yo tengo un entrenador que no solo está en malas relaciones con el vestuario, pero que no consigue recuperarla ni siquiera en situaciones de emergencia, entonces grave, porque nosotros en el pasado ya hemos tenido técnicos que tenían relaciones malas con sus propios jugadores. Piensa a Capello con Del Piero, piensa a Ale, pero cuando le hacían falta a esta gente siempre jugó. Y siempre el entrenador consiguió transmitirle al jugador la idea que si las cosas van bien para todos, y si van mal para todos. Así que llega un punto en que las relaciones personales ya la vemos. Pero cuando se tiene que jugar, se tiene que lograr un resultado, se va todos hacia la misma dirección. Si Motta no consigue ni siquiera en cierto momento estar tranquilo de que se vaya todos en la misma dirección, es que tenemos un problema mucho más grave que el de un entrenador que no está consiguiendo hacer exactamente lo que su proyecto preveía. No, excelente, Marco, y gracias por resumir eso. Ahorita voy contigo, Pierre, porque los puntos que lanza Marco pues son fundamentales, ¿no? Y si bien que mal al final, pues obviamente habiendo pasado el tiempo te empiezas a dar cuenta de las cosas que pasaban durante la temporada. Decías, ay, coye, ¿verdad? Era así o asado. En ese momento quizás no nos dábamos cuenta, pero es importante, yo creo que resaltar lo que dice Marco, porque ¿cómo sales de esto? O sea, tú puedes hacer 300.000 retiros, pero si ya no tienes la confianza de los jugadores, si los estás dejando de lado, si tú no confías en ellos ni siquiera en los momentos más delicados de tu propia carrera como profesional, porque al final del día podemos decir cualquier tontería de que es interista, no, pero el tipo es un profesional y quedar mal en la Juve también le va a doler en su carrera profesional. Entonces se está autohaciendo la cama, dirían algunos por el chat, ¿no? Pero se está autoflagelando. ¿Tú cómo lees esta situación y cuáles son tus pensamientos después del partido de ayer? Yo no soy anti-Motta porque no habían precedentes, digamos, antes de que llegara a la Juve, aparte de que jugó para el Inter y tal, como director técnico, digamos, que dijeran que fuese malo, ¿no? Pero es que la terquedad es lo que lo está matando, creo yo. Si se puede definir de alguna forma, porque yo también a veces... Marco dice que hay una desconexión entre el vestuario y el DT. Yo creo que hay a más niveles. Creo que está desde Giuntoli con Motta con los jugadores con la directiva. O sea, hay una desconexión total, incluido departamentos de marketing, o sea, absolutamente en toda la estructura de la Juventus, ¿no? Incluido Elkan también. Y
no sé. Ya yo he defendido a Mota en otras ocasiones, he dicho que quizá no es 100% su culpa, pero es que los jugadores que entran, si los elige él, que es como espero yo que pase en la Juventus, lo de ayer no tiene ninguna lectura lógica. Tenía que ir a buscar el partido, tenía que ir a ganar. Yo no sé si se puede decir tampoco que no mete a sus titulares, porque ¿cuáles son sus titulares? Esa sería la primera pregunta que hago yo. Vlahovic es Bueno, titular, probablemente un o Gildiz es terzino titular. como Cambiaso es más titular de uno que no es terzino. Ya, bueno, pero te mete a Kalulu y Kalulu hizo un partido desastroso también. Veiga venía haciéndolo muy bien y hace un Pero ¿por partido de mierda. qué no pones a Gatti? O sea, Veiga desaparecido Ya, ahí desde hace sí. un mes. Probablemente Kelly que sea el no da la único. talla. Kalulu que estuvo roto y tú no pones a Gatti. ¿Por qué en un momento así? ¿Por qué? ¿Tienen otra solución, otra respuesta que no sea porque yo le tengo miedo que ese me venga a jugar en contra? Si tienen otra explicación más lógica y más que me convenza, más que esta, me la digan. Porque yo no le veo ninguna explicación lógica, sino que yo ahora me juego mi mismo culo y no puedo confiar en ese que mi culo lo quiere ver saltar, lo quiere explotar, ¿sabes? Ya, Sí, pero, o sea, ahí, ahí es que esa es la tenemos, duda, perdón, dale, Marco. Pierre. Esa es la duda, Marco. La duda que tengo yo es ¿qué coño se le habrá pasado por la cabeza cuando mete 3 defensores perdiendo 3-0? Claro. Esa es otra de mis dudas. ¿Qué le habrán dicho? No importa que Pero pierdan, eso ya pero no te comas 6 goles, ¿o está cómo? fuera ya. Sí, pero No sé. A mí cobra eso ya sentido, estaba todo comprometido. cobra sentido la teoría de Marco, porque ¿para qué metes después a Gatti? ¿Para qué? ¿Para qué? Si él es uno de los líderes del equipo, lo sacas porque piensas que te puede hacer la cama y después lo metes para decir, no, no, lo metí, o sea, lo metí, o sea, tapando un hueco que tal vez él mismo Eso. generó. Entonces, o que le vayan a criticar que la línea defensiva salió inexplicablemente, como todos lo vemos, y en el minuto 70, ya 3-0, la cambia, como decir, no, no, estaba haciendo, al final los puse. Pero queda descubierto, está dentro en su propia trampa, o sea, lo que hace por salta la liebre. Entonces, oye, ya a este punto es inaceptable este tipo de cosas. Más No, o sea, cuando está en riesgo la temporada, ¿no? Lo es que que queda, claro, lo es que el queda. gran problema, que justo Pierre tocó el punto de desconexión, ¿no? Y es algo que a mí es lo que más me preocupa, o sea, más por encima de que si Mota está peleado con ciertos jugadores o no, que si los jugadores ya no creen en el director técnico, es la desconexión que hay interna dentro de la Juventus, porque independientemente de que Elkan no está involucrado, y no le estoy pidiendo a Elkan que esté involucrado, independientemente de que Ferrero no sabe la diferencia entre un balón de fútbol y un balón de voleibol, independientemente de que Scannavino no tenga ni idea de lo que es el fútbol, Giuntoli está ahí, o sea, lo que estamos asumiendo es que Giuntoli, quien al final del día es quien le reporta a Mota, ¿no? Supuestamente a Giuntoli, no se dé cuenta que los jugadores están totalmente desconectados con su entrenador. Y por ende, y eso me lleva a resumir que entonces la desconexión entre el plantel y la gerencia es mucho más severa de lo que pensábamos. Entonces ahí sí, o sea, estamos entrando en una situación crítica que, como dice Pierre, al final nadie se está hablando, nadie sabe nada, todo el mundo está descontento y todo el mundo está esperando que acabe esta mierda de una sola vez para todas para ver si algo se hace durante el verano. Pero mientras tanto, se están pasando por el forro de las bolas a nosotros tifosi y al futuro de la Juventus, porque nadie parece querer tomar la decisión difícil, cual sea esta sea, ¿no? O sea, Mota no quiere tomar la decisión difícil de bajarse de dos su egocentrismo, volverse más humilde y apoyarse de los jugadores que le pueden sacar digamos, la carne del fuego, aunque él no confíe en ellos, como han hecho otros entrenadores en el pasado. Giuntoli no se quiere tomar la responsabilidad de decir, la cagué con el proyecto que construí aquí, y los jugadores parece que tampoco se quieren tomar la responsabilidad de decir, a mí me importa 2 huevos, quién esté en el banquillo o en la dirección deportiva, yo voy a dar todo por el equipo, porque también es cierto que yo ayer vi unos jugadores, no voy a decir todos, pero varios, le importaba 2 pepinos lo que estaba pasando en el campo.
O sea, Pero A si mí me estos rasca que le porque importaban más dos que... pepinos son los preferidos de Mota. lo sé, yo te digo, yo no estoy tratando de exentuar o darle excusas a Mota. O sea, yo lo que estoy diciendo es que aquí hay un problema severísimo de muchos adultos comportándose como niñatos. Nadie quiere tomar responsabilidad, nadie quiere hacer las decisiones difíciles y mientras tanto somos nosotros los que estamos sufriendo las consecuencias y eso no se vale, es mi punto de vista. La cuestión es, ahorita tú dices, bueno, ¿cómo se resuelve eso? Difícil, y yo me despierto hoy a encontrarme que primero se decía que no habían entrenado, después la Juventus publica una cosa que sí entrenaron, eso yo sigo sin entender. O sea, hay periodistas, yo conozco personalmente el periodista que publicó que no habían entrenado, ese tipo va a la Continenza todas las mañanas. Para que él publique, hoy no se entrenaron, es porque no vio a nadie. Y después la Juventus publica en redes que sí hubo entrenamiento, me llama mucho la atención eso. Después me encuentro que Mota se fue a almorzar con la dirigencia y que le dieron otra vez confianza. Entonces, hay demasiada desconexión interna que yo no logro entender. Y O por eso es que información yo veo falsa. gente como Del Piero ayer tratando de hablar, pero él ni siquiera él entiende o puede explicar qué carajo está pasando en esta Juventus, ¿no? Perdón, Pierre, te había interrumpido. No, nada, eso. Sí, que o es toda información falsa, como dices, porque si es que si hay un periodista en el campo donde se entrena y no hay nadie entrenando, ¿quién entrenó? ¿O dónde entrenaron? Y esa cena se dio, ese almuerzo se dio entre Mota y la directiva. Eso pasó en realidad. ¿O es solamente una bomba de humo ahí para ganar tiempo y decir, bueno, lo que queda de la temporada ya es transición y empezamos a partir de la siguiente temporada? ¿Y qué pasa también con el proyecto? Que era algo que habías comentado justo en el comentario anterior. Dijiste, Giuntoli quizá la cagó con el proyecto que construyó, pero es que aquí no se ha construido mucho tampoco. Aquí se han fichado dos y tres jugadores y con esos 2 y 3 jugadores estamos creando un proyecto, digamos. Pero es que el proyecto no existe porque Conceição no es nuestro, Calulu no es nuestro, probablemente Vlahovic salga, quién sabe si sale Yildiz o Cambiaso. La situación está difícil, de verdad, como para intentar predecir cómo se puede solucionar esto, ¿no? Porque ya esto no se trata de un retiro. Ya es que si se hace el retiro hoy, ya para poco sirve, la verdad, creo yo. Bueno, y que también tienes a cuánta gente fuera porque se fueron Del parón. no, sí, del parón FIFA. Lo del almuerzo lo reportaron varios periodistas, o sea, confiables, pues, que sí pasó este almuerzo y por ende, pues hay que creerle que sucedió este almuerzo. Mientras que la Juventus lo que publica es que regresó ayer de Florencia, volvió de inmediato al trabajo en la Continenza, aunque el próximo fin de semana no habrá partido de campeonato. La serie estará detenida, etcétera, etcétera, hasta el 17 de marzo, según recuperación en el gimnasio para quienes jugaron en el Fiorentina Juventus y trabajo técnico y atlético para el resto del grupo. También mañana el entrenamiento está previsto por la mañana. Eso fue lo que publica oficialmente la Juventus. Ahora, otra de las cosas que ha hecho muchísimo ruido es, vimos ayer a Cambiaso salir del campo, cojeando, no podía ni siquiera poner presión, siempre con el mismo tobillo ese. Hoy vimos las imágenes del tipo saliendo del J-Medical que tampoco podía caminar bien porque estaba cojeando y el reporte oficial es que no tiene ninguna lesión, que va a ir al retiro con la selección italiana y que los médicos de la selección italiana van a curarlo, ¿no? A atenderlo mientras esté allá. Yo no sé cómo interpretar eso. O sea, es que no se nos está comunicando otra vez bien desde el lado del J-Medical, lo cual es muy posible porque llevamos un año así. ¿O es que Cambiaso pues ya no le interesa tampoco jugar y no se quiere estar arriesgando por un proyecto que no tiene un futuro? Pero entonces ahí volvemos a la responsabilidad, ¿no?, de los jugadores. O sea, son cosas realmente que son sumamente peligrosas y muy, muy preocupantes. Ahorita voy contigo, Oliver y Marco, pero Giuseppe Becerra nos pone, Fabrizio Romano dijo que después del partido contra el Genoa pueden suceder cosas. Realmente lo que dijo Fabrizio Romano es que por ahora la Juventus sigue confiando en Thiago Motta para el próximo partido del Genoa y el resto de la temporada, a menos de que algo pase realmente malo contra el Genoa, pero que a final de temporada seguramente no seguirá siendo Thiago Motta el entrenador. Obviamente yo espero que contra el Genoa ganemos. A mí me importa 2 huevos si es que se tiene que ir Thiago Motta después del Genoa. Yo lo que quiero es que la Juve califique a Champions League y después vemos.
No es porque quiero que se quede Mota, ni mucho menos, porque yo quiero el bien de la Juventus y no creo que una derrota sea el bien para la Juve. Oliver, Marco, ¿algo que añadir sobre esta situación de la desconexión que se percibe desde lejos? Imagino que también, me imagino que desde cerca se debe estar percibiendo también. Bueno, no, a ver, yo lo que quería decir es que a mí me cuesta creer que este proyecto nació mal, ¿no? Yo creo que Giuntoli tenía una tarea que es poco popular, que es de reducir costos, y le tocó esa tarea poco popular que no cae bien en un grupo. Tal vez los tiempos tan acelerados con que se querían hacer, pues dañó un poquito las relaciones entre los jugadores, entre los líderes, esa ruptura de querer sacar líderes, de a ver qué si el próximo soy yo. Eh, por ahí pudieron empezar las cosas y luego realmente un entrenador que no tiene, a ver, ¿cómo puedo decir? Juego tras juego, no tiene una lógica en lo que hace, jugadores fuera de posición, jugadores que juegan 3 juegos seguidos y después no juegan en 7. Todo eso yo creo que fue dañando poco a poco y la desconexión nace de todo esto. Yo creo que es más, honestamente yo le doy más responsabilidad de mi parte, no sé si los demás, a Motta, porque el trabajo de Giuntoli estaba claro. Ese era el trabajo complicado que había que hacer, es la tarea, la misma propiedad se lo transmitió y hasta se nos hizo llegar que este año era un año de buscar mejorar la economía. El trabajo ya después viene un trabajo en el campo, en la cancha, es donde el director técnico pues, tiene que hacer un buen trabajo con lo que aceptó y con lo que sabía que venía. Entonces, para mí, su falta de experiencia, más su personalidad, más probablemente, si una persona sabe de fútbol, yo no creo que Monta no sepa de fútbol, pero probablemente tiene ideas muy, muy alejadas de las realidades de equipos grandes. Y todo esto, pues, fue machacando la relación con todo el mundo. Al final, llegó un momento en que lo de Giuntoli ya lo sabíamos y era su trabajo, pero lo de Mota para mí es más grave, porque al final es el capitán del barco en la cancha. Y ahí se perdió todo. No, es un excelente punto, Oliver, porque yo creo que trata de responder, que es una pregunta que es sumamente difícil de responder, es cómo es que se deterioró todo tanto, tan rápido, ¿no? Porque éramos la mejor defensa de la Serie A, en algún punto éramos la mejor defensa entre los 5 campeonatos europeos, ¿no? Se recuerdan aquella seguidilla de partidos que sí empatamos, pero era imposible meternos goles. Y poco a poco se fueron derrumbando las piezas, ¿no? De este equipo, quizás por lo mismo de las lesiones, por lo mismo que dices tú, Oliver, de la rotación constante, de la falta de confianza que da el director técnico. También yo creo que las situaciones extracampo deterioraron muchísimo, ¿no? Yo creo que como se fue Danilo, fue yo creo que la primera pieza que empezó a derrumbar la situación, empezó a desvelar lo que se veía detrás en términos del trato a las personas. Y poco a poco se ha ido filtrando cosas, ¿no? Lo escuchamos en el hermano de Koop Meiners, que también va y filtra esto, lo escuchamos en las declaraciones de ex jugadores y lo vemos en los mismos jugadores. O sea, para mí es icónica la imagen ayer de Nico González sentado al lado de Vlahovic después de que lo sustituyen. No se ve qué es lo que dicen porque se están tapando las manos, pero el lenguaje corporal es un lenguaje de suma frustración por parte de estos dos jugadores. Y fíjate, al punto que dices tú, que Diego nos recuerda, ¿no? Que en esta nota que publicó el Bianconero, justo se dice, ¿no? Mota se desahogó con la directiva su frustración, especialmente por el trato mediático que ha recibido en los últimos días. Y pregunta, ¿no le explicaron cómo tratan en los medios a la Juventus? Es que, o sea, una falta completa de entender dónde está parado, por lo menos así se percibe desde lejos con este tipo de declaraciones y este tipo de cosas que van filtrando. Marco, tu opinión o lo que se hable ahí más o menos en términos de cómo es que se deterioró tanto esta situación basado en un proyecto que pues pintaba para bien, ¿no? Bueno, yo sinceramente pienso que cuando una situación colapsa de esta manera,
es porque probablemente se había llegado a ciertos resultados con una buena dosis de casualidad. De todas maneras, no concuerdo del todo con Oliver, o sea, concuerdo, y es raro porque casi siempre lo que dice Oliver para mí es más que correcto. Es que yo también, como Oliver, digo que Giuntoli cumplió con la que fue su tarea en verano. Igual no del todo, pero no era fácil cumplir con todo. Nos dejó un par de huequitos, nos faltaba un tercino, nos faltaba un sustituto de Vlahovic, pero en ese momento también habían otras perspectivas con la recuperación de Milik, con el hecho de que tuviéramos jugadores como Bremer y Cabal disponibles y que no tuviésemos tanto problema. Pero lo que digo yo de Giuntoli es que de todas maneras, tú no estás ahí solo para comprar jugadores. Claro. Giuntoli hemos pasado varios momentos difíciles y Giuntoli es el que tiene que poner la cosa en orden, poner la cara enfrente de la prensa, mandar mensajes al exterior y al interior. Yo no puedo pensar que uno como Motta tenga la libertad de hacer exactamente todo lo que quiera y que nadie le vaya a decir, hombre, hasta aquí hemos jugado, has puesto tu terquedad primero, te has peleado con todos, has cambiado 50 alineaciones distintas, no te has movido de un módulo cuando todo el mundo te dice que quizás hacer algún experimento, Marco, te perdimos ahí por un segundo. Justo cuando se estaba calentando lo perdimos. Qué lástima, de verdad. Probablemente tiene razón, es decir, está bien, Giuntoli desde el principio era el que le tocaba el trabajo. Sí, ahora sí, vale. Ahora regresaste, dinos. Marco. No. Lo cortaron, Dale, Oliver, disculpa. lo censuraron allá en Turín. No, que tiene razón, que su trabajo no es solo el mercado, pero ya cuando tú entras como el malo de la película, y él no tenía las agallas, no solo de ser el que recortara y el que se llevara por el medio a algunos líderes y de bajar y dar la cara, cuando todo el mundo lo iba a ver que él era el verdugo, pues entonces no estaba preparado para ese trabajo, porque entonces tenía que hacer ambas cosas, ¿no? Y no lo hizo. Pero yo sigo insistiendo de que bueno, que Mota al final tampoco nadie le pone una pistola en la cabeza. Él hizo lo que quiso hacer en la cancha. Y hizo realmente locuras que tal vez están diseñadas para equipos que pueden probar y que pueden inventar a ver si sale algo. Pero aquí no hay margen de error. Los equipos grandes necesitan victorias, necesitan estar en cierta categoría y necesitan ganar. Entonces, si él no entendió eso desde el principio, pues, y si, no sé si Juntoli y los que les tocaban tampoco se lo hicieron entender, pues entonces colapso total de toda la organización. Pero ya esto hemos llegado a esta conclusión, hemos llegado varias veces, en todos los lives, que todos los niveles están colapsados de todos los escalafones. Pero bueno, Juntoli al menos tiene ¿sabes? La defensa es decir, bueno, a mí me trajeron para esto, para recortar, para hacer un poco el malo, al final los palos me los llevo yo. Pero Mota tenía el apoyo de todo el mundo, de los fanáticos. Yo creo que los jugadores al principio se veían muy cordiales, muchos abrazos. Yo me acuerdo el Capi publicando videos de todo el mundo abrazado. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Como dice Marco, ¿cómo es posible? Yo vi la alineación después del 4-0, que ha podido ser 7-0 del Atalanta, o los que quisieran meter, porque hasta salieron a descansar luego los grandes jugadores, y vas con la Fiorentina y me estoy esperando que sales con tu mejor equipo. Y el mejor equipo está todo el mundo sentado. O sea, ¿cómo es posible esto? O sea, evidentemente, nadie te pone una pistola en la cabeza para sentar a los mejores de tu equipo. ¿Qué pasó con Yildiz? O sea, ¿qué pasó ahora con Yildiz? O sea, es mi gran pregunta. Yildiz es un jugador que contra el Inter, que es el mejor equipo de Italia en la actualidad, entró perdiendo 4-2 y nos hizo empatar el partido contra el Inter. Es decir, si él está a ese nivel, que puede tener altos y bajos, pues contra la Fiorentina, pues debe tener el nivel también para hacerlo sentado.
Por Bueno, lo entonces menos tú dices, prueba, ¿no? O sea, digo, si lo tienes entonces tú ahí dices, y no te oye, sirve es joven, nada, por lo menos es el prueba. talento más, con Seisao se recupera. Tienes que salir con todo, porque no tienes margen de error, sentado. Defensivamente ya lo comentamos. Nico González no ha rendido, ahí, titular. Kurt Miner, el otro consentido, titular. McKennie por el centro, ¿hasta cuándo? McKennie por la banda derecha toda la vida, bueno, hizo, toda la vida no, al menos en esta temporada y algunas que hemos visto de las pasadas, hizo un buen trabajo por la derecha. Bueno, ¿qué tiene que hacer ahí de enganche, tipo, como dice el profe, tipo Platini, Roberto Baggio? O sea, no da más ahí. Entonces, ¿quién? ¿Le ponen alguien, junto le dice? No, él toma las decisiones. Sí, no, Entonces, al por final, eso le como doy dices más tú, responsabilidad. Oliver, o sea, él es el responsable de lo que se hace en el campo. Y por otro lado, Juntoli, pues en esto del balance se le da muchas flores en cuanto a la reducción de costos y tal. Yo estoy de acuerdo que también se esperaba de Juntoli algo que pues creo que queda claro no sabe dar, que es un estilo Marotta, un estilo Moggi. Pero si uno va a las cuentas, realmente tampoco es que ha ahorrado tanto dinero, porque justo hoy publicaron que entre el peso salarial del año pasado al de este año, la Juve va a ahorrar 1.9 millones de euros. O sea, no es nada, Nada. no es nada. No, bueno, se está Entonces, llevando a un nivel de equilibrio para, en teoría, reimpulsarse. Pero bueno, ¿cómo te vas a reimpulsar ahora si no clasificas a Champions? O sea, esa es una la cosa otra, de esa es la verdad. otra. Pierre, ¿algo que quieras añadir? O también, ya que regresó Marco, quizás podemos aprovechar para que termine la idea que estaba construyendo. Sí, dale, Marco, que yo poco más. Marco, a ver, ahorita que te Ya. escuchamos, quizás. No, sí, antes que nada te hago saludar por uno que me encontré por acá. A ver, Ciao, mira, ¿quién tenemos ahí? Mike ¿Cómo está, Hater, Dieguito? te saluda. No, yo sé. ¿Cómo estás? Bueno, ¿Cómo ¿cómo voy a vives? estar? Danos la tuya, aprovechando que te tenemos, danos la tuya de la situación que está viviendo la Juventus en este momento. No, mira, yo estoy muy, muy preocupado de verdad porque veo que cada día va a ser más difícil conquistar esa clasificación a Champions y todas las consecuencias que eso va a generar. Estoy asustado es poco. Veamos, yo creo que ya llegó el momento de mandar para su casa Mota. El problema es que eso no va a suceder nunca porque sería de parte de la dirigencia reconocer que se equivocaron. Y creo que ellos prefieren no reconocer eso y que no clasifiquemos a Champions. Bueno, no sé, Marco, si quieres terminar lo que tenías, porque quiero abrir el debate de si se va a Mota, quién traemos y cuándo lo traemos, pero no sé si quieras terminar lo que estabas diciendo antes. No, yo creo que lo que estabas diciendo antes fue bastante claro. O sea, me ha faltado toda una parte del trabajo de Giuntoli que pensaba que pudiese hacer, que cuando tú vas a empezar con un proyecto nuevo y un entrenador con poca experiencia, tú deberías también cubrir esa parte de tu tarea, cosa que no me pareció suceder. Así que nada, estoy de acuerdo con que en parte cumplió, pero en otra parte nos hizo falta. Y nos hizo falta sobre todo porque si estás en una condición en que no hay dirigentes, la propiedad te dice tú mandas todo porque eres el único que sabe algo de fútbol y de cómo funciona acá, deberías tomarte tu rol de una forma un poco más fuerte, en mi opinión, y tomarte responsabilidades públicas y saber jugar con lo que son las declaraciones públicas, con la prensa, y eso no, eso faltó. Le dejó todo en sus manos a Motta, que estuvo libre de hacer todo lo que quería y de poner en primer lugar su ego al bien del equipo, porque yo siempre he sido bastante cauteloso con acusar a Motta de eso. Hay gente entre nosotros también que empezó a hacerlo en septiembre y me parecía pronto, pero en este momento ya me parece evidente. Con respecto a lo que estaba diciendo Diego, yo no creo que no se haga un cambio porque es decir, vamos a admitir que nos hemos equivocado y mejor que no nos califiquemos a Champions. Porque eso no existe. O sea, nosotros si nos calificamos a Champions es un desastre.
Así que no es que uno se levanta por la mañana, ya prefiero tener razón yo a que no vayamos a Champions, porque esta gente lo echan a patada en el culo si no entran a Champions, porque es lo que nos hace falta. Pero lo que digo yo es que, en mi opinión, a este punto, no se siente una necesidad de cambiar el técnico, porque probablemente, como dices tú, Capi, hay tanta desconexión a tantos niveles que ni siquiera se percibe lo que todo el mundo está percibiendo. O sea, que estamos yendo, nos estamos derrumbando, que la situación en el vestuario es tremenda, que el técnico ya no tiene casi poder sobre los jugadores y los jugadores no tienen ya ni siquiera la confianza del técnico. Así que en este momento yo te anticipo la pregunta que me vas a hacer, ya que en breve los tengo que dejar. Yo no sé quién vaya a llegar. Mi opinión es que probablemente se está tomando tiempo porque se quiere a lo mejor hablar y tratar con algún entrenador que hasta el final de la temporada está ocupado. Pongan ustedes el nombre que quieran, sea Gasperini, sea Conte, sea el que sea. Pero yo estoy de la idea que en este momento el cambio es súper necesario, no tanto por quién vaya a venir, sino por el cambio. O sea, yo me conformo también con Brambilla, me conformo con quien sea, pero la situación que yo he visto ayer es una situación que te lleva al desastre. Bueno, justo Si podemos me abrir permites, ese... Capi, Dale, por favor. no, que quería decir que yo, secundando lo que está diciendo Marco, yo era uno de los que hasta hace poco decía, pero ¿qué vamos a hacer despidiendo a Mota, trayendo a alguien? Eso no tiene ningún sentido, hay que continuar con Mota, porque pensaba que esa era la situación. Pero mira, después de los últimos 2 partidos, más las 2 eliminaciones de las copas, digo, en este momento, no como pensaba antes, que era mejor con Mota que con cualquiera que llegara en medio de la temporada. En este momento es todo lo contrario, es mejor cualquiera que llegue que nos quedemos con Mota, porque no consiguió la manera de darle una respuesta a toda esta situación. Sí, bueno, justo, abramos ese debate de quién es el que va a llegar. Yo creo que es importante tratar de desglosar, ¿no? En cuanto, como dijo Marco, se está tomando el tiempo, o esa es la esperanza, Marco. Yo te voy a añadir palabras a tu boca. Uno espera que la directiva se esté tomando el tiempo porque está ya visualizando un proyecto con alguien que en este momento está ocupado, porque si no fuese el caso, es aún peor la situación. O sea, está totalmente, es una directiva que no sabe moverse, está parada, ¿no? Totalmente, sí, congelada por la inactividad y el no saber qué hacer. Y eso es, para mí es mucho más preocupante, el no saber qué hacer en este momento que cualquier otra cosa. Hablando de la desconexión, ¿no? Y yo sé que esto no tiene mucho que ver en lo deportivo que se vio en la Fiorentina, pero a mí yo creo que son cositas, ¿no? Que van añadiendo, ¿no? Son como granitos de arena que van añadiendo y que hacen prueba de la situación en la que está la Juventus. Yo veo una Juventus muy distraída en todo, está distraída en 1000 vainas, menos concentrarse en el fútbol. Vimos, está involucrada en colaboraciones con la WWE, que es una cosa de lucha libre, hicieron todo un cinturón, ¿no? Está involucrada con una colaboración con una compañía espacial llamada Lunar Outpost para mandar un robot a la luna. ¿Qué coño tiene que ver eso con el fútbol? No se entiende. ¿Qué coño tiene que ver la lucha libre con el fútbol? No se entiende. Está involucrada en la Infinity League, que es como la competencia de la Kings League, en la cual participan leyendas de la Juventus, y en el caso de las femeninas participan 2 jugadoras actuales de la Juventus Women. O sea, no tiene nada que ver con el fútbol, no tiene nada que ver con la Serie A, con la Copa Italia, nada. Pero está involucrada en eso también. Está involucrada con la Kings League, porque ahorita también patrocina al equipo de Turín, que creo que se llama Las Cebras o no sé qué cosa. Y así sucesivamente. Está involucrada con no sé cuántas cosas de diseños en Italia y en Estados Unidos. O sea, mucho enfoque en 300.000 vainas menos el fútbol. Y yo sé que eso no tiene nada que ver, que no por eso perdimos contra el Atalanta o contra la Fiorentina, pero es una muestra de que la desconexión está permeada completamente dentro de la gerencia. Porque si tú estás enfocado en el fútbol, no me jodas. O sea, para lanzar un nombre así acaso,
Tú me vas a decir que Giampiero Boniperti se puso a inventar a ver si iba a patrocinar el Apolo 11. Me vete a cagar. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No sé si explico mi punto de vista, pero bueno. Hablando de eso, abriendo el tema de los entrenadores, hay que separar, ¿no? Porque una cosa es, se trae a alguien ahorita para el largo plazo o se traen a alguien que sea el temporal, el entrenador temporal, ¿no? Y hay muchos nombres que están saliendo a flote en los últimos días. Yo voy a abrir una encuesta en nuestro YouTube, donde los invito obviamente a que den su voto ahí, que estos son los nombres que están saliendo. Y los resumo con ustedes y ahorita los discutimos. Pioli es uno de ellos, el primero que ahorita está ahí. El Por otro favor, es Mancini, es otro que ha salido. Después está Brambilla, por por ser el de la favor. Next Gen. Y también el último que salió, el que salió hoy, que es uno que sí es cierto que Monblano fue el que lo desveló, pero al parecer hay varios periodistas que lo han estado escuchando y no me parece el todo loco, es Prandelli, para ser el entrenador temporal. Ojo, temporal. O sea, eso no quiere decir que después de este año vendría y sería todavía él el entrenador. Hablando obviamente de Prandelli, lleva muchos años fuera de los banquillos, él se retiró de ser entrenador, etcétera, etcétera. Entonces, pregunta a ustedes, empiezo con Oliver, Pierre y después Marco y Diego. Entre todos estos, ¿qué se les ocurre? Rana también nos dice que regrese Pirlo como opción temporal. Dale, Oliver. A mí no me gusta ninguno, honestamente. Pero si me dijeran, o eliges uno, yo elegiría Prandelli, honestamente. Porque Mancini, nada más con lo que demostró en la selección de Italia y su pasado con el Inter, pues no lo quiero. Además me parece un técnico que no, honestamente, no está diseñado para nuestro equipo. Prandelli de repente un técnico que va a venir a poner a los jugadores donde tienen que jugar, los jugadores que tienen que jugar, y una táctica, por supuesto, y un esquema orientado a lo que se tiene que conseguir. Probablemente no tenga grandes expectativas de futuro y pueda en su carrera decir, bueno, llevé a la Juventus en algún momento a salvarla del desastre. Pero ninguno honestamente me llama la atención. Yo quisiera que esto terminara lo más rápido posible, que se clasifique de cuarto y se busque un buen técnico realmente, dejarnos de low cost para el caso de los directores técnicos en específico. Pierre, ¿tu opinión sobre este elenco de entrenadores o alguien más que se te ocurre? Yo creo que iremos, o sea, si tuviese que decir uno de estos, sería Brambilla, incluso lo pondría sobre Conte y sobre Gasperini, porque en el caso de todos los DTs que están incluidos Conte y Gasperini, todos tienen su puntico de ego, ¿no? Todos tienen ahí su nivel, tienen su categoría, digamos, como DTs, algunos más míticos que otros, pero ya son como establecidos, ¿no? DTs de primera división a primer nivel, han dirigido la Nacional. Bueno, todos tienen bastante Pero hablamos experiencia. de por estos 9 juegos, ¿no? Solo. Sí, Sí, yo hablo de temporal. eso, pero creo que, por eso creo que quizá apuesten por una persona que uno va a pedir menos salario, no va a querer, yo no creo que ninguno de estos agarre 9 juegos solamente y en 9 juegos se pire, yo no creo, porque digamos, son de más categoría, creo yo. Y Brambilla, bueno, llega del Next Gen, es una oportunidad para él también entrar en la Juve y no sé, creo yo que es un buen reto para él. Conoce el equipo, a ver, conoce el monstruo por dentro, que cualquier otro que llegue ahora pues no sabe lo que se va a encontrar. Ese es el lado positivo de Brambilla. Y que quizás sea más moldeable. Mota, el error más grande de Mota es la terquedad, ¿no? Esto que ha demostrado ahora que no cede en la alineación, no cede con los jugadores que se ponen en campo, no cede con la doble punta que es tanto que se le pide, o sea, no cede con casi nada. Entonces, quizá Brambilla sea el más moldeable ahí, ¿no? De todos los que están en la encuesta y de los dos Sobre todo más posible conociendo que seguramente sean. que es Juve, ya no es parte de la sociedad, de un proyecto, el contexto completo, que conocerá los problemas internos
y que probablemente pueda tomar decisiones incluso con ya sabiendo situaciones que solo están de puertas hacia adentro. El que llegue de afuera, el mismo Prandelli, llega, ya se retiró del fútbol y se encuentra con una serie de problemas graves que resolver, probablemente tampoco diga, mira, yo aquí no me meto. Claro, es que eso es lo que yo creo que va a pasar. Marco, tu opinión antes de que Señor, vayas al partido entre esos. mira, no sé, se me apagó el celular antes, no sé de qué están hablando, pero nada, solo quería saludarles porque no quería Entrenador cortar así. temporal entre Mancini, Pioli, Brambilla y Prandelli. ¿Quién escoges? La cuestión es que si tú coges a uno como Mancini o Pioli, no es temporal, le tienes que hacer un contrato. Y yo detesto a ambos. A uno porque Pioli no lo aguanto, no me gusta como entrenador, no me gusta nada. Mancini me gustaría también como entrenador, pero saben que yo nunca he superado el trauma del 2006, así que Mancini en la Juve no lo quiero ver. Yo sigo de la idea que en este momento nos haría falta un entrenador temporal para 3 meses, sea quien sea. Mi sueño sería un Igor Tudor, esperando que a lo mejor le hace una promesa que si todo va bien, te lo quedas también después. Pero en este momento me quedo también con un Brambilla o con uno cualquiera, un Prandelli, el que sea, con tal de cambiar, porque ya no es una situación de lo que puede o no puede hacer Motta. Es una situación de que ya no tiene ningún poder, ningún ascendente sobre el equipo no confía en él no confía en el equipo, así que el cambio es necesario. Muy bien, muy bien. Gracias, Marco. Suerte en el partido. Espero ganen. Ya. Saludos por allá. Chao, chao. Chao, chao, chao. Bueno, chicos, pasemos al chat rapidito y ahorita le digo las mías con la situación de los entrenadores. Como dije, Rana quiere a Pirlo, regreso de Pirlo. Prandelli, nos dice David Molina, no regresa a entrenar. Intentó hacerlo con la Fiorentina por unos meses en medio de un campeonato y se volvió a ir. Es cierto, hay que recordar que pasó por unas situaciones personales sumamente delicadas y por eso al final termina retirándose. Soldado de Miretti dice, tráiganme a Pirlo y no me importa que descendamos a la Kings League. Diego García, Prandelli salió huyendo del Valencia cuando se le estaba hundiendo el barco en 3 meses. Jefferson Escobar, ¿qué opciones, Dios mío? Voto nulo. Alessandro Black, opinión personal, tendría que ser uno que se comprometa con desarrollar un estilo de juego en base a los fichajes que poseemos. No se puede, no se debe volver a gastar a cumplir caprichitos. Buen punto ahí de Alessandro. Jefferson Escobar, Brambilla, prefiero a Brambilla. Billy FBA, una opción antes de Thiago Motta, a mí me parecía Roberto De Zerbi, pero bueno, llegó primero el Olympique Marsella. Me parece mejor opción para el proyecto manteniendo a todos los jugadores que estaban. Contratarlo ya, ahí tengo mis dudas. Tendría que ser finalizado en la liga. Marlon Franco nos dice, Brambilla es mejor que Montero, eso es seguro. Bueno, la sacó del fuego a la Juventus Next Gen. La Juventus es la única cosa que conta, nos dice, de acuerdo con lo que dice Alessandro, alguien que se amolde a los jugadores que tenemos. Fernán 720, Juve necesita un técnico serio como Jürgen Klopp. Pero ese no va a llegar nunca, ese está ya súper comprometido con Red Bull. Saludos a todos, qué terrible situación, nos dice Odín. Pipo presente, cambio de director técnico, cambio de escudo, es hora, todo, hay que cambiar todo, dice Pipo. Tudor sí, pero parece que no tiene opciones, siempre se desmiente su nombre, nos dice Alex AB. Odín, esa J está salada, que regrese el escudo tradicional. Zidane es el hombre, nos dice Cito Bartoleta. Basta buscar técnicos improvisados. Lucas Pérez también, entre Brambilla, me imagino, y Montero, para los partidos que quedan no hay mucho más. Basta de buscar técnicos improvisados, ¿no? Dice, Spalletti me gusta, dice Víctor Oviedo, con Italia me gustó su estilo de juego o por lo menos su idea. Uy, aquí te suelto la mano, Víctor. Yo Spalletti me parece uno de los entrenadores más sobrevalorados de la historia de Italia. Pero está en la selección de Italia. Brambilla, ok, bueno. Exacto, no puede venir, está ahí. Pero Billo Canzi por encima de esas opciones. Canzi ha demostrado mucho, pero está todavía comprometido con la Juventus Women. ¿Hay algunas posibilidades de que Zaniolo sea nuestro DT? Ay, coño, me agarraste, soldado. Gustavo Flores, hola Capi, la Juve es un gigante por todo, por aficionados, por historia, debemos tener un técnico de acorde, sea un Mancini, un Conte, un Zidane u otro, no venga a probar suerte. De Zerbi, ¿por qué no lo menciona nadie? Bueno, porque lo tiene el Marsella y está en contrato, dudo que se vaya. Me gustaría de Shams cuando se vaya de Francia, nos dice Alex Abe. Yo creo que es otra de las buenas opciones. También hay opciones alemanas como Sebastián Jones y
otros que habían mencionado, Lowe está disponible, etcétera. A ver, es una cuestión de temporal, ¿no? O sea, el ejercicio era, si se va Mota mañana, ¿no? Que no va a pasar, pero si se va Mota mañana, ¿a quién traes para poner en el banquillo? Yo estoy de acuerdo con Marco, que Mancini no lo quiero ver ni cerca de la continaza. Yo sé que, bueno, seré yo un enfermo, no he superado yo tampoco la vaina del 2006, pero él fue parte de ese problema y fue parte del por qué al final se llevan un Scudetto que no es suyo. Por ende, él pudo haber dicho lo que él quería de niño, que era fan de Juventus y era fanático de Roberto Béttega, pero todo eso lo tiró al inodoro con las declaraciones durante el Calciopoli. Y bien que celebró ese escudo que no era de él. Así que por mí que Mancini termine de seguir siendo un nadie, porque yo atribuyo lo que logró con la selección italiana gracias a la gestión del grupo que hizo un tal Vialli, porque desde que se fue Vialli de la selección italiana decayó, y tanto así que el mismo Mancini no pudo hacer un carajo en Arabia Saudita. Así que no estemos hablando de Mancini como si fuera un ganador, porque no lo es, en mi punto de vista, obviamente. Pioli, a mí me da risa que la gente esté aclamando a Pioli cuando se quejan o se quejaban de Allegri. O sea, a mí me parece que es uno igual que el otro, es el mismo tipo de entrenador, y ha estado fuera, ha estado entrenando creo que en Arabia Saudita y no le está yendo muy bien, teniendo a Ronaldo en el equipo también. Con el de Cristiano, ¿no? El equipo de Cristiano está, creo. Exacto. Que esa es la otra, tendría que salirse de ese contrato para venir a entrenar a la Juventus por 3 meses. Obviamente no lo convence mucho, a menos que haya un contrato a largo plazo, y obviamente no parece que la Juventus quiera otorgarle eso en este momento. Brambilla es una opción viable, pero es aquí mi problema con Brambilla. Es cierto lo que dice Oliver, que él está dentro de la esfera Juventus, pero por lo mismo de que está todo como en silos, ¿no? Está todo compartimentalizado, no me sale la palabra, en compartimientos separados, ustedes entenderán. Yo creo que no está totalmente empapado en lo que está sucediendo, porque la misma Next Gen no entrena ni siquiera en la Continaza, entrena en Vinovo. Entonces sería una realidad diferente. Brambilla probó suerte en Serie B y no le fue muy bien. Probó suerte en Serie C con otro equipo y no le fue muy bien. Ahorita con la Juventus Next Gen está empezando a salir. Es de la escuela de Gasperini, porque él era antes el entrenador de la primavera del Atalanta, y tiene ciertas cosas que llaman mucho la atención. Mi único problema, y esto es obviamente basado en cero información, es que el mismo plantel de la Juventus ahorita, o sea, los jugadores, no respeten a Brambilla, porque no tiene, o sea, no era como Montero, ¿no? Que tenía un historial de jugador de la Juventus. Es el entrenador de la Next Gen. Y no le vean, digamos, algún tipo de, ¿cómo se llama? De jerarquía, exacto. Entonces llega él ahí y alguien, no sé, qué sé yo, Gatti no creo, pero no sé, Kelly, qué sé yo, o sea, esto, Koop Miners, ¿qué va a decir? Los más jóvenes, ¿no? Puede ser. Exacto, quizás los más jóvenes sí, porque los entrenó él, o sea, él entrenó a Yildiz, por ejemplo, el mismo Bangula fue con él, Sabona, etcétera, pero los otros van a decir, ¿y este? O sea, no creo que él pueda tener, digamos, la suficiente jerarquía interna para influir en lo que es. Entonces, dentro de las opciones que les lancé, a mí el único que me llama la atención es Prandelli. Yo no estoy diciendo que quiero a Prandelli a largo plazo para la Juventus, absolutamente no, pero me parece que es uno que tiene suficiente experiencia, jerarquía para entrar y no hacer daño. Porque yo creo que estamos a ese punto. O sea, a este punto necesitamos a alguien que llegue a no hacer más daño. Creo que ya se ha hecho suficiente daño en ese camerino. Entonces, que llegue a decir, mira, el 11 titular es este, vamos a jugar de esta forma, de acuerdo a sus situaciones y sus preferencias de juego. 4-4-2, la que tú quieras, ¿no? Pero así vamos a jugar, son 9 partidos, yo voy a estar aquí por 9 partidos nada más, ustedes tienen 9 partidos para tratar de salvar la temporada, hagamos este trato, nos estrechamos la mano y al final de la temporada nos damos un abrazo y nos saludamos. Pero estoy de acuerdo que parece ser que eso tiene que venir de alguien de afuera, o sea, yo no creo que ese discurso que les acabo de dar, alguien como Motta entra al camerino y dice eso, o sea, yo creo que ya perdió el equipo, lo cual es sumamente preocupante.
Y Prandelli creo que tiene suficiente jerarquía, suficiente experiencia para poder entrar a un camerino donde hay pocos que lo conocen, ¿no? Porque realmente pues él dejó de entrenar hace tiempo, pero que tenga suficiente para decir, ok, bueno, este tipo, digamos, tiene un cierto pedigrí, no es grande, no es un gran entrenador, pero creo que es suficiente para estos 9 partidos. Ya para la próxima temporada, pues se tiene que haber un cambio. ¿Quién puede ser ese? Muchos hablan de Zidane, muchos hablan de Deschamps, Gasperini, Conte, el mismo Conte, hablan de Conte. Rana pone como opción temporal De Rossi. De Rossi al final también salió a la calle y Ranieri vino a arreglar la situación. Ranieri, fíjate, Ranieri hubiera sido uno bien interesante para traer a tratar de arreglar la situación, pero bueno, llegó primero la Roma. Entonces, no sé, don Rafa Benítez, dice José Daniel Navarro, madre mía. Ahí sí creo que no suscribo. Yo tampoco, sí. Edin Terzic. También creo yo, Capi, que hay que ver, hay que tener un criterio lógico, ¿no? Con lo que venimos hablando todo el directo y lo que se viene hablando casi de la mitad de la temporada para acá. ¿En qué situación estamos? Porque si no hay conexión, si como estamos diciendo que están todos los equipos desenchufados unos de otros, los jugadores que tenemos probablemente la mitad la perdamos, se vayan, otros se regresen. No sabemos, por ejemplo, qué pasa con Douglas Luiz. Probablemente se vaya, por ejemplo. Vlahovic probablemente se vaya. Entonces tampoco tampoco hay personajes de peso dentro del vestuario que tú puedas ver de cara al futuro, ¿no? Que tú puedas decir ahora, bueno, salvamos estos 9 partidos porque, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué tengo yo para ganar como jugador si quedo de quinto o de tercero? No tengo nada, porque Vlahovic probablemente salga igual. Y Douglas Luiz probablemente también salga igual. Aquí quizás es un poco soñador, creo yo, pensar que la siguiente temporada viene alguien de peso, como DT. Por eso creo yo que viene alguien más a hacer lo que tenía que haber hecho Mota este año, era la transición, a construir un proyecto. Y no sé si sea exactamente alguien de peso, porque alguien de peso también te va a pedir dinero, va a pedir fichajes. ¿Y a quién le das? Ese es un punto súper interesante, Piero. O sea, si al final tú construiste un proyecto de 16 jugadores nuevos basados en la directriz de un entrenador que al final parece haberse peleado con la mitad de esos 16 nuevos, ¿no? Entonces, sí, es una situación delicada porque al final llega alguien más y tienes que volver a hacer limpieza, tienes que volver a fichar a otros que te va a costar caro, etcétera, etcétera. También es cierto, y esto es por abogado del diablo de mi lado, si al final logras vender a Vlahovic, ahí liberas muchísimo dinero del cual puedes hacer uso, pero todo está basado en que si calificas o no a la Champions League, porque ahí son 100 millones de euros. Sí, Al final, el el Mundial de sponsor, Clubes, ¿no? como dice David, eso trae 20 millones solo por participar. O sea, tampoco es que te trae mucho dinero, pero algo te trae y va a ser fundamental el patrocinador. Que no hemos ni siquiera tocado esa tecla porque esa tecla es, o sea, si no calificas a Champions, ¿quién coño te va a venir a patrocinar? Si no te pudiste ganar un patrocinador ahorita cuando ibas a estar en la Supercopa Italiana, Copa Italia, Champions League, Serie A y Copa del Mundo de Clubes y no lograste agarrar un patrocinador, ¿qué vas a hacer el año que viene si no calificas a Champions? O sea, que la son situación cosas es crítica como no lo había sido en los últimos 15 años. Sí, de acuerdo. Oliver, opinión al respecto. Discúlpame, me fui muy largo y no te di espacio. De todo exactamente de que más de dirección técnica, de Sí, a largo sponsor. plazo, ¿no? Digamos. No, lo que decía Pierre, de qué motivación puede tener un jugador que tal vez siga en un proyecto que requiera tiempo para arrancar, que requiera tiempo para amalgamar, que viene un nuevo proyecto, que viene un nuevo... ¿Qué motivación puede tener? Bueno, yo te voy a decir algo. Realmente a mí me daría mucha lástima un jugador que llegue a un club histórico y no sienta motivación por estar en ese club. O sea, prefiero no tenerlo. Yo creo que como todos somos seres humanos, seguramente tendremos momentos de desmotivación, pero para eso queremos un director técnico que venga con ciertos dotes también de saber manejar el material humano.
así como hizo Ranieri con la Roma, por ejemplo, porque lo de la Roma era catastrófico, y Ranieri, pues sí, llegó sin ponerle un dedo encima a nadie, con una autoridad de jerarquía, como decía el Capi, y puso más o menos todo en orden, los jugadores donde tienen que jugar, el que tiene que jugar por la derecha, el de la izquierda por la izquierda, el que se sentía desmotivado porque no lo podían jugar, lo puso a jugar, y un poco a poco fue avanzando. Entonces, ahí los jugadores empiezan a retomar una motivación y decir, bueno, en este proyecto ahora sí me siento tomado en cuenta. Ahora, que el jugador que en la Juventus, el equipo más grande de Italia, llegue y tengas tú que motivarlo, casi que empujando para motivarlo, me parece un jugador que no debe ni siquiera estar en la Juve. Sí, sí, no, yo coincido. Pero es que también Entonces, ha sido el tipo de jugadores que hemos fichado. Los últimos 3 años hemos estado así, de jugadores de ese tipo. bueno, tal vez ahora más aún que son más jóvenes y evidentemente las generaciones mientras van pasando hay otro tipo de motivaciones y se van agregando nuevos ingredientes a las generaciones, la tecnología, las distracciones y diferentes cuestiones que se deben manejar, pero volvemos al mismo punto. No queremos un técnico descarrilado, queremos un técnico bien centrado que sepa también manejar el material humano. Claro. Hablando de material humano, llegó el prof. ¿Cómo estamos, prof? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? No, vi que estaba conectado Oliver y dije, bueno, me conecto a escuchar un poquito de sabiduría de Oliver. Oye, pero Pierre también es sabio. Todo esto piropo a Oliver y Pierre ahí. No, te identifica por el peinado. Si son de categoría, no, coño, la categoría Oliver es... Yo creo que una preferencia por la ausencia de focos capilares. Roberto González dice, dejar a Mota una temporada más, ¿lo consideran opción? Creo que estamos de acuerdo todos que no es opción dejar a Mota una temporada más. Sácame a Roberto González, vale, sácamelo del live, sácamelo del live. Bro, cuéntanos un poquito tus impresiones, ¿no? Después de todo lo que ha pasado. Ya di el disclaimer al principio que en términos de Máximo Carrera no podría ser mala opción como temporada, ¿eh? Bien ahí, José Daniel. Hiciste un disclaimer, pero como el mío pero ya no, el disclaimer inicial que, o sea, tú habías dicho, ¿no? Lo que publicaste en Twitter, que al final, pues, o sea, no iba a Match Análisis porque no había mucho que analizar. Si han venido en los últimos Match Análisis, saben perfectamente lo que está pasando. Aquí lo que estamos tratando de identificar es cómo salir adelante o las situaciones que estamos viendo. Hablamos un poquito de la desconexión que existe, que es obvia dentro del club, no solamente entre el director técnico y el plantel, sino también con la directiva y viceversa. Hablamos un poquito de quiénes podrían ser esos entrenadores temporales que podrían llegar para terminar los 9 partidos si es que al final Thiago Motta no sigue, aunque hoy por hoy parece que va a seguir hasta el final de la temporada, y todo apunta a que no seguirá el año que viene. Entonces estamos empezando a abrir ese debate de quién debería ser el que pueda llegar. Y Pierre trajo un punto a la mesa muy interesante de que tiene que ser alguien que también pueda, digamos, motivar, ¿no? A este plantel a seguir y dar más en términos del proyecto, porque pues muchos yo creo que quedaron también desmotivados con todo el proyecto. No sé, ¿alguna opinión que tengas sobre el partido de ayer en general o de lo que se ha hablado hasta el momento? No, yo creo que si no lo echan a Mota ahora, digamos, aprovechando que tienen 15 días, que es una ventana, no te digo que, pero bueno, te da un espacio de tiempo para planificar, para ejecutar cosas, para traer al cuerpo técnico nuevo, que empiecen a planificar, a armar este sprint final y tienen que aprovechar este tiempo, no. Y si no lo hacen, si se mantiene la inamovilidad de Thiago, es que ellos están entregando la posibilidad de no ir a Champions. Entonces, mira, aquí es más importante no entramparnos con un nuevo proyecto, digamos, llámese interino o medio año más el siguiente, digamos, ellos si no mueven a Thiago significa que prefieren no apostar a eso y poner en riesgo la Champions, que son
60, 70 millones. Y a mí me extrañaría mucho porque ya yo creo que todos con los hechos nos han demostrado que a esta gente solo lo mueve el dinero, solo lo mueve el bolsillo. Entonces, si ese tema económico no le genera tampoco un poco de ansiedad, un poquito de preocupación y salen todos con la cara bien lavada, como ha salido Mota todo el año, como ahorita ha empezado a salir Juntoli, pero que a mí me da igual que salga Juntoli porque es el mismo robot, solo que con diferente carátula. Es el mismo robot, Juntoli no nos dice absolutamente nada. Entonces, ¿y quién podría ser la opción? Pues yo creo que a este punto todos los nombres que he escuchado me parecen razonables. Y eso es algo positivo, ¿no? Para destacar algo positivo, no he escuchado ningún nombre loco, ¿no? Digamos, desde Mancini, Pioli, son todos nombres de gente sensata. No sé si ustedes han escuchado algún otro nombre. Por ahí Monblano lanzó Prandelli, que bueno, Prandelli yo creo que es un ex entrenador. Yo creo que él no ha dirigido hace no sé cuántos años, no creo que sea algo factible. Pero un Pioli, un Mancini me parecen opciones que tú les puedes hacer medio año más el siguiente, ¿no? Una opción de uno más uno más medio como opción. O sea, puedes trabajarlos de esa forma porque son tipos campeones que han salido campeón y experimentados, de carisma y que están libres, ¿no? Sí, bueno, justo habíamos tocado ese tema de los entrenadores. Yo decía que Prandelli era el único que más o menos me llamaba a mí la atención, aunque era ex entrenador, pero justo por eso, porque lo podías contratar por esos 9 partidos y listo. O sea, no tenías el compromiso de seguir con él y te daba ese, digamos, ese puente. Mauro dice Xavi Hernández. Sácame a Mauro. Pero Xavi Hernández no está para el Real Madrid, creo, ¿no? Afuera. No lo quiero ver. Pero tú dices aguantarlo, perdón, que se me el micrófono aquí, que tú dices aguantarlo para esperar a Antonio Daleche o cómo. No sé quién llegaría, pero justo estamos hablando de que tendría que llegar alguien con más peso para construir un proyecto más, digamos, interesante. José Daniel pone toda una lista: Davide Ballardini, Salvatore Bocchetti, Fabio no, vale, Gabriele Cioffi, Daniele De Rossi, Marco Giampaolo, Alberto Gilardino. Mamma mía. José Daniel puso ChatGPT, dime técnico fracasado, desempleado, enter, y salieron eso. Ay, qué días, de verdad. Bueno, chicos, prof, ¿algo más que quieras añadir sobre la situación? Oliver, Pierre, ¿alguna respuesta sobre lo que dice el prof en este momento? No, que no coincidimos, ¿no? Porque él no quiere a Prandelli, nosotros queríamos a Prandelli. Sí, por bueno, estos 9, digamos, no, porque es una persona, que no tiene ningún compromiso, que probablemente no tenga una expectativa de un proyecto a largo plazo, que tiene la suficiente experiencia, que ha ido a mundiales, que ha manejado situaciones difíciles y que va a llegar con una lógica de poder simplemente a poner a jugar a un equipo con una formación lógica, cada quien en su posición, hacer lo que tiene que hacer. Con un empujoncito, el equipo puede salir adelante. Mancini va a querer proyecto a largo plazo. Gasperini, bueno, obviamente eso es otro tema para el año que viene, si acaso. Entonces, Pioli, no sé, él está por allá, ¿por dónde? Por Arabia ahora. Sí. Ganando mucho dinero, no sé si se venga por 9 juegos con el dineral de allá, no lo sé. Pero entonces, se libera en abril, o sea, su contrato entiendo que termina, no sé si la liga también termina, no soy experto de liga árabe, pero creo que él se libera en abril y bueno, y yo creo que la pausa nacional te lleva hasta el 31 de marzo, o sea, digamos que es cuestión de anticipar un día arriba, un día abajo. Y lo de Prandelli, Oliver, a ver, a mí Prandelli como entrenador no me gusta y creo que ustedes tampoco lo están viendo como un entrenador, sino como esa persona, un personaje de poner allí y que haga estos 2 meses. Lo que pasa es que, y acá me hilo a otro tema,
yo necesito que el que llegue ahora tenga los ojos de tigre, los ojos que tenía Del Piero ayer. Ustedes vieron la declaración del Capi seguro, la declaración de Del Piero ayer, porque Del Piero es un tipo que generalmente no se moja. Él va ahí también, trata de estar bien con Dios, con el diablo, con la pizza, con el restaurante, la vaina. No, mira quién se conectó, Mr. Hollywood. Entonces, pero ayer, o sea, digamos, la vaina rebosó tanto el vaso que hasta Del Piero se salió de sus cabales. Y yo vi a Del Piero con los ojos del tigre, indignado, molesto, con ganas de decir esto no puede ser. Es el entrenador, sí. Es la directiva, sí. Son los jugadores también. Entonces quizás Prandelli es como demasiado bonachón y está demasiado alejado no sé, Prandelli debe estar haciendo una vida de paz y amor en una Toscana, bebiendo no sé, Joshua, debe estar en la Toscana. Está retiradísimo, sí, está retiradísimo. En la Toscana, con un cuello tortuga y bebiendo vino tinto. Entonces, ¿qué necesidad meterme en este paquete? Claro, yo necesito uno, Oliver, que venga con los ojos del tigre, pana, porque también a este vestuario hay que darle también un poquito un electroshock, un poquito de una candelita en el culo ahí para que también reaccionen, ¿no? O termine de explotar toda vaina. O termina de explotar todo, perfecto. ¿Sabes lo primero que haría yo, Oliver? Cuando llegue al vestuario de la Juventus, ahora como Traghettatore. Mete a Gattuso, entonces. Afuera, tuviste la coñaza de Gattuso con otro Sí, con un tipo ahí con en el periodista. No, un fenómeno, Gattuso. Afuera todos los préstamos. Todos estos jugadores que si préstamo, que le queda un mes y se va para su casa. Préstamo, para afuera, vale, para afuera. Yo aquí quiero los jugadores que ustedes tienen que salir a la cancha porque el año que viene tenemos que ir a jugar Champions con esa camiseta bianconera. Entonces, coño, meterle un poquito porque uno que, bueno, ya llegó aquí hace 2 meses y en 2 semanas se va, ¿qué motivación va a tener ese de hacerle caso a nadie? Ese ya está pensando el otro que, bueno, a ver si el Chelsea lo va a rescatar, el loquito de Veiga, el otro loquito también de Kolo Muani llegó, no joda, los primeros 5 partidos, verga, un crack. Hizo todo, después entró en el marama mota y también se perdió. Pero esa gente ya está pensando en otra cosa. Cambio yo, el primero que pongo a Vlahovic delante de la lista. Dusan, tú eres mi hombre. O sea, no sé, volver a darle un sentido, confianza, una motivación. Sí. Bueno, sí, si vieron el partido de ayer y las imágenes de Dusan, era una cosa que realmente te tocaba, ¿no? Por mucho que uno le tenga rechera o no. René, bienvenido. Prof, yo me ausento, pero ustedes sigan, tengo que salir un segundito, sigan y bienvenido René. Un abrazo. Gracias, Piero, gracias, Oliver. Pierre, gracias, Oliver. Gracias, un abrazo. gracias a ti. Nos vemos pronto. Chao, Capi. Aquí yo también sacando, perdón, René. No, dale. Sacando así un poquito de conclusión, ¿no? De visión a futuro. Es posible, Ancelotti termina en 2026 contrato con el Madrid y yo creo que no renueva. Esa es mi sensación y creo yo que aquí en Madrid es la sensación que hay más o menos, ¿no? En la ciudad y en el ambiente, en la televisión, eso es lo que se ve más o menos. Se comenta ahí Xabi Alonso, etcétera, el que sea. Es posible que agarre a alguien para 1 año y medio, 1 año y lo que queda de temporada, y en 1 año y medio empecemos a construir proyectos, pero bien, con dinero, fichando. Yo no creo que eso pase el año que viene, por ejemplo. Y yo creo que esto es vital complicado para el siguiente DT. O sea, el siguiente DT no va a poder pedir dinero para fichar. Lo que quiere decir que no va a poder construir proyectos bien. O sea, va a tener que agarrar lo que tiene y quizás sube a alguien de la Next Gen, utiliza a Atsic, que tan indispensable era a principio de temporada y ya no sirve para un coño o no tiene hueco, no sé. ¿Tú quieres decir un técnico que ya no tenga que pedir dinero porque ya lo tiene, porque ya tiene toda la fama que se puede tener, porque ya dirigió el mejor equipo de la historia del fútbol? Entonces dice, bueno, además voy a ayudar al mejor equipo de Italia, algo así. ¿Por qué? Porque bueno, nada, mi historia, mi pedigrí, tal. O sea, pero hay que ver, porque Ancelotti yo lo veo muy, muy cómodo ahí. O sea,
Yo no veo ningún Y director que le diga, mira, vas a estar aquí un año y te vas, chao, no haces para darnos una ayudita. No, no, ¿Cuándo? si yo me refiero a Ancelotti post, o sea, para 2026 me refiero yo. sí, pero a Pero ver, igual, tienes un año de Ancelotti por medio. cuando la Juve le va a decir, te voy a dar 2 millones y hazlo, porque aquí no hay dinero, va a venir otro y le va a dar 15 o 20, No, no, Arabia le pero va a ya dar 100 Ancelotti llegaría millones. con dinero. Me refiero a la 2026-27. O sea, es Mira, decir, La Juve tiene, para recuperarse económicamente van a pasar años. Esto tenemos que pisar tierra, vamos a estar claros. Esto no es un proceso de un año, 2 años. 800 sí. millones de dólares no se recuperan en un año, 2 años. Esto es un proceso que tú tienes que empezar a arreglar las cuentas, llegaste a un break-even, después empezaste, reimpulsaste y diste 10, diste 20, diste 30 y volviste otra vez a ganar 200. Pero no, yo no creo económicamente porque es que le van a pagar en Arabia 100 probablemente, si es por dinero. Mm. Entonces tendría que ser un técnico que o esté en una situación, vamos a estar claros, yo soy el primero que no quiero otro low cost, pero tampoco, a ver, Klopp va a venir por 6, 7 millones, yo no lo sé, porque si no otro le paga 20, 30 en otro lado o en Arabia. Es decir, hay que buscar aquí un equilibrio donde no venga ningún low cost, pero con pie sobre la tierra, que podamos pagar algo, un entrenador serio, un entrenador que ponga el equipo donde tiene que estar. Eh, pero yo dudo mucho de ese nivel que acepten a trabajar por cuatro lochas, como decimos por ahí. Ranita, cuéntanos, háblanos tú un poquito de la situación y qué te gustaría para el futuro. Y yo a ver, te acoto al futuro más inmediato, ¿no? Quizás Pierre se fue a un futuro a mediano plazo, pero acá lo que nos pone más nerviosos es mañana, es Genoa, si vamos a llegar a Champions este año, ¿cómo volver a sacar este barco que ya parece un submarino? Mira, no sé, yo ya se los vengo diciendo hace rato que yo ya me esperaba, o sea, odio estar en lo correcto, ¿no? No, pero Rana, te corrí, o sea, tú te esperabas tan malo, porque a ver, quizás hemos sido muy Papo, críticos sobre yo todo, desde hace meses les vengo diciendo que no pero tan Champions, feo, tú te esperabas algo no tan feo, cuarto, no sería, no competición, o sea, yo ya vengo pero diciendo perder la eso. dignidad, así que te claven 4 aquí, 3 allá, jugadores, ruptura total entre jugadores y cuerpo técnico, tú te esperabas algo tan deprimente. Lo sentía, no lo tenía, o sea, no era un hecho, ¿no? Pero yo vengo diciendo desde hace meses que yo estaba más tranquilo esperando nada, que yo sentía que ni a cuarto íbamos a llegar. Odio que la premonición se esté posiblemente creando en realidad, pero, o sea, no, es muy complicado porque no hay dinero para atraer a alguien de calidad, pero a la vez no te ¿Cómo puedes no? quedar No, ahí. Rana, no puede, ¿cómo que no hay dinero? Si acabas de pagar 12 millones de euros por Alberto da Costa, que es la nada absoluta. Entonces, coño, dinero hay. Yo prefiero poner el dinero en el técnico que tú creas que es el técnico correcto para, como dice Oliver, poner orden, hacer cosas lógicas y que a la vez sea un ganador, un tip, a votarlo en Alberto Costa. O sea que, Pero entonces, ¿por a qué no ver, lo hicieron el año pasado? recorto en otro lado, pero si tengo que traer el técnico que tengo que traer, bueno, quizás no el top mundial que te pide 20 millones, ¿no? Pero tampoco como otra aventura. Yo creo que la mayor moraleja acá es que no podemos permitirnos otra aventura. O sea, Tudor, De Zerbi, cosas raras, yo creo que ya se demostró que no es tan fácil. Pero entonces Bueno, dame el realmente, nombre. ¿Cuál es el nombre entonces? No, yo te lo estoy pidiendo a ti, pero te digo Eso es lo que no te voy, no hay. limites económicamente a que, bueno, como no tengo plata, bueno, ¿quién te No, gustaría loco, pero tampoco tú? es FIFA. Bueno, no es FIFA, pero O no si yo sé. fuese, yo digo Zidane, pero yo sé que Zidane no va a llegar. Ajá, pero es que Zidane tienes que ponerle jugadores. Zidane Ah, con pues con eso una va, banda van de de... la mano, no solo plata para el técnico, sino solo para plata para los que van a tener Bueno, que ok, entrenar. ahí sí tenemos que tener un poquito de cordura, porque una figura como Zidane es un gestor de cracks. Y acá grandes cracks no hay, ¿no? Digamos, hay uno que otro buen jugador, se puede completar necesariamente hay que completar la plantilla,
pero bueno, yo Zidane en este momento de la Juve no lo veo como una Yo creo solución. que no estamos como tú dices, para andar inventando, pero tampoco estamos en la posición de traer, o sea, yo creo que ya estamos en un proceso de rebuild, por ahí le diríamos, que no es de un año. No es de votar a alguien, traer a alguien por 9 partidos y luego traer otro para la próxima semana. Yo creo que estamos en un proceso de reconstrucción múltiple, no de nomás este año, el próximo y posiblemente uno más. Yo creo que ya estamos en ese momento donde todos tenemos que dar paciencia, no necesariamente a Mota, pero yo creo que no vamos a regresar a donde queremos estar en un año. A eso es lo que yo voy. Entonces yo no... Es que la paciencia está bien. Es que yo creo que si Mota hubiese hecho las cosas bien, y igual hubiese estado ahí peleando el cuarto lugar, bueno, ponte que hubiésemos pasado con el Empoli, es decir, no grandes cosas, pero hacer las cosas bien en su gestión, en la cancha, en la gestión de los jugadores, en la gestión del vestuario. Es decir, hacer las cosas bien, aunque luego los resultados no se te den, yo creo que todos le tendríamos paciencia. Pero es que el tipo ha hecho todo tan mal, llegó la cuerda a un punto de ruptura tal que es que nadie lo quiere ver más. Yo creo que en el mismo vestuario los tipos están obstinados de verle la cara a este señor. Oliver, creo que me querías comentar algo. No, oyéndote. Nada, no, yo, a ver, este tema aquí, yo te apoyo en lo siguiente. Si vamos a seguir gastando en jugadores que ni son jugadores a futuro y pagamos 15 aquí, 20 allá, pues hagámoslo con un buen técnico que cobre 10, 12 millones y que ese técnico, ese entrenador, con este grupo, de repente con un par de piezas que se le anexe, ponga simplemente la lógica en el campo y que comience el proyecto a andar y que poco a poco vayamos recuperando espacio. Así de sencillo, aquí no hay, digamos, recetas mágicas, ni vino alguien y ya ganamos la Champions League. Esto es un proceso que evidentemente, tampoco tenemos la bola de cristal y no sabemos cuánto va a tardar. Esperemos que tarde menos de lo que debe ser, porque para ser honestos, la situación de la Juve no se arregla en meses. Pero entonces, si vamos a gastar, cero técnico low cost para mí. Los jugadores que están, para mí, no son grandes cracks. Aquí habría que salir de las malas inversiones. Yo tengo que decir, ¿a quién podemos vender que fue una mala inversión y que le podemos sacar dinero? Bueno, para afuera, ¿no? Pero se puede vender en una buena cantidad y traer, tal vez, jugadores que rindan mucho más, costando mucho menos de estos que trajimos. Estoy hablando de Koop Miner, estoy hablando de Douglas Luiz. Douglas Luiz para mí, pero son jugadores rendidores. Cuestan la mitad, juegan todos sus partidos, rinden el promedio y un poquito más y nos van llevando poco a poco donde debemos llevar. Pero con un técnico que sepa, bueno, uno siempre le llega al final a la cabeza Conte, pero vamos a estar claros, o sea, Conte es una lotería también. No sabemos si va a estar de humor para querer llegar, si quiere seguir con el Napoli, si va a llegar y se va a amargar también la vida. O sea, al final, Conte sabemos que va a poner orden, pero es una incógnita. Yo lo traería. Es un proyecto interesante también para él, ¿no? Es un reto. A Conte le gustan los retos. Volver lo hizo una vez y ahora lo voy a hacer una segunda vez. Y lo voy a hacer voy a sacar las cenizas una vez más. Yo creo que él le huele a él. Para ayudar a un Conte o al que sea a poner ese orden, hay que ayudar también a Giuntoli en las capas superiores, hay que rodearlo mejor de gente juventina, capacitada, que deleguen funciones. Enzo, yo decía otra cosa, pues me tengo que ir en 5 minutos. Dale. Que yo, a pesar de que Giuntoli ha hecho un trabajo decepcionante, yo creo que también a Giuntoli le tocó una misión de entrada, de ser el malo de la película, de tener que recortar, de tener que votar. Tal vez no estaba preparado para un proceso tan violento. Recordemos que el año pasado, hasta también 3-4 partidos no sabíamos si clasificábamos a Champions, y cuando clasificamos se le dan luz verde para hacer un proyecto y traer, y bueno, y como somos la Juve, pues nadie nos quería vender de una manera limpia y digamos, ayudarnos.
hasta última hora, llegaron jugadores de última hora, tal vez se perdieron opciones que en otras circunstancias se hubiesen podido obtener con más planificación. Entonces le llega y de una vez la propiedad te dice, tienes que recortar. Ya de por sí vas a ser el malo de la película. Vas a tener que ser el verdugo, ya los jugadores empiezan a ver, ahora me toca a mí, salió ahora yo soy el otro que venía. Al final, él probablemente no supo manejar un proceso tan agresivo, tan violento y tan complicado, con tantas situaciones que manejar, y le tocó digamos, este camino al final medio fracasado. Pero si, como dices tú, hubiese tenido un equipo con que realmente contar, y él también vamos a pensar de que se deje, ¿no? Porque si también él es terco y él es prepotente, bueno, entonces no hay nada que hacer. Pero si él se deja llevar, como tú dices, está rodeado, tiene varios personajes que puedan manejar junto a él el vestuario, puede manejar la prensa, puede manejar las relaciones a todo nivel, probablemente Giuntoli estaría haciendo su trabajo sucio un poco más tranquilo, ¿no? Y no ser el malo de la película para todo. Entonces, bueno, yo pienso que Giuntoli, a mi manera de ver las cosas, es salvable, como tú dices, si se le acompaña. El que no es salvable para mí es Motta. Bueno, siempre yo soy un tipo optimista, pero ya con lo que ha demostrado últimamente, y yo creo que ya él mismo se ha acabado su tumba. Entonces, yo creo que Giuntoli, para cerrar, Giuntoli es salvable, Giuntoli, pero tiene que llegar un equipo que lo acompañe y un técnico con suficiente jerarquía para que pueda llevar este barco. Pierre decía, pero ¿cómo motivar a los jugadores? Bueno, primero juegas en la Juventus, está bien, pero yo comprendo que puedes estar motivado. Cuando te dicen, voy a jugar a la Juventus y encuentro este desastre, pues me desmotivo. Bueno, puede ser, porque somos seres humanos. Pero ahí donde entra un técnico que sea capaz de manejar, como hizo Ranieri en la Roma, que no está haciendo una maravilla, simplemente está usando la lógica, tratando bien a las personas, pudiendo jugar a la gente donde tiene que jugar, apoyando y siendo realista de lo que tiene, del equipo que tiene, de la situación que está el equipo. Algo lógico, algo sensato. Entonces, ahí es donde hay que buscar un técnico y Giuntoli, bueno, que se termine de hacer su trabajo sucio. Entonces, Totalmente nada, les tengo que dejar. Gracias. Dale, muchísimas gracias, Oliver. Nos quedamos, Pierre. Voy a aprovechar para ir al chat un ratico también. Para dejar un mensaje positivo. Creo que de todos los, porque si ven el calendario, a todo el mundo le toca complicado. Todos estos 4 o 5 equipos que están el cuarto puesto, están luchando por el cuarto puesto. Creo que a nosotros ligeramente más accesible Sí, que un Bologna. Tú ves el calendario del Bologna, yo creo que no lo va a soportar. El de la Roma, del Milan, yo creo que tenemos un poco más ligero, y por estos últimos juegos, incluso Motta pasa la página con todo lo que ha hecho, con las locuras que ha hecho, con las peleas, y pues usa la sensatez, pone a quien tiene que jugar a donde tiene que jugar, es un poco más flexible. Estos jugadores pueden llegar de cuarto puesto tranquilamente. Es para dejar esta semillita aquí positiva para que no nos deprimamos tanto. ¿Okay? Gracias, Oliver. Bueno, gracias, un abrazo. Hasta luego. Chao, Oliver, nos vemos. Gracias, Pierre. Pierre, ¿qué opinas tú de Tuchel? Yo no sé, no. Creo que son. O sea, ojalá llegue alguien así de un poquito más de nivel que Prandelli, por ejemplo. Para mí no debería llegar Prandelli, pero bueno, no sé. Es que yo creo que ya son nombres que se están tirando a lo loco. Mañana digo yo Enzo y eres tú, Enzo, el siguiente de la Juve. Salgo corriendo. Mira, José Daniel Navarro dice, prof, ¿te imaginas tener a un Pogba en el plantel y ser el gran salvador de Motta? Ese jugador lo tenías allí y cómo anda ese medio. No, bueno, aquí ya está soñando demasiado José Daniel. Fabio Andrés Dichocho León, probar con un sudamericano, Scolari o Peckerman. No, Fabio, yo creo que no
no es practicable, ¿no? No es practicable. Y menos esos dos, también exentrenadores, me parece, ¿no? Tanto Scolari como Pekerman, yo creo que no son técnicos que estén en la palestra y que no formen parte tampoco de una posibilidad real, ¿no? Acá nos dice Esteban, traigan a Jafet Soto Molina, no lo conozco. Yo tampoco. ¿Quién es Jafet Soto Molina? Esteban, no sé, debe ser allá de Millonarios en Colombia. El loco Bielsa, pone por ahí David Molina. No, bueno, ya con loco tenemos suficiente con el que tenemos. Porque es que lo que dice Pierre, ¿no? De hacer las cosas lógicas, poner cada quien en su lugar, es que lo que Mota nos demostró, y por eso que nos demostró, se convirtió en el peor entrenador de la Juventus de los últimos 25 años, es que él ve el fútbol diferente a nosotros. Lo que a Oliver y a ti y a mí y a todos acá nos parece lógico, él hace absolutamente lo contrario. Entonces tú tienes dos opciones. O piensas que el tipo nos está jugando en contra y es un enviado del Inter para hundir a la Juventus, o es que él ve el fútbol al revés de lo que lo vemos los demás. Porque no creo que sea la primera opción. Entonces, lo que para nosotros es lógico, porque lo que para nosotros es un trato normal, Oliver, fíjate lo que, por eso Pierre, yo te decía, la sabiduría de Oliver, tratar bien a la gente. Fíjate la palabra que usa Oliver, tratar bien a la gente. Oliver ni siquiera te habla de tratar bien a jugadores, tratar bien a la gente. Y Mota no parece tratar bien a su personal, a su gente con la que comparte todos los días, diariamente. Y fíjate, los casos de las peleas que se han acumulado a lo largo de todo el año y que al final, como nosotros no tenemos la verdad absoluta, sino que simplemente tratamos de reconstruir en base a informaciones de fuentes pertinentes, informaciones que nos llegan de varios puntos, unimos los puntos y sacamos conclusiones, pero nunca llegamos a tener la verdad absoluta. Pero no las dio él en el partido de Fiorentina. Gatti se había peleado a la banca. Cambiaso se había peleado a la banca. Vlahovic, creo que es muy evidente. Sumamos a Yildiz ahora a la lista de las peleas, ¿no? O sea, que cada vez vamos sumando más y más jugadores a esta interminable lista de gente con la cual el tipo se ha peleado en 10 meses, Pierre. O sea, no es que estamos hablando de un proceso, bueno, largo, con lo cual, bueno, el proceso se va desgastando y tú puedes tener alguna discusión con alguien. No, pero es que en 10 meses se ha peleado con medio plantel. No me parece lógico, no me parece correcto esto. No sé si tú recuerdas como en enero, puede ser, a mediados de enero, que echan a un directivo, ¿tú te acuerdas? Yo no recuerdo quién era, era un suizo, un danés o algo así, tenía ya años en la Juventus y le echan. A mí ese tipo hacen ver como que él renunció, pero ¿por qué renunció? ¿O no? O, como, ¿qué pasa detrás de bastidores? Porque aquí, esa es la pregunta que me hago yo y eso es lo que más temo, ¿no? Que el malo no sea Mota, porque, entre comillas, salir de Mota es sencillo. Salir de Mota probablemente sea lo más fácil que hay dentro de todo lo que hay en la Juve, ¿no? Inclusive es más fácil que echar a un jugador. O sea, lo más fácil de echar es a Mota ahora mismo. Y el más difícil probablemente sea Giuntoli. Pero si Giuntoli tiene la culpa de todo esto y está avalando este mal proyecto y es él la manzana podrida dentro de todo el proyecto, ahí es donde yo creo que hay una fractura real, o sea, y preocupante, porque Giuntoli no va a salir el año que viene, eso te lo aseguro yo, y probablemente el año siguiente tampoco. Sobre todo si lo que se está... Yo estoy contigo. Yo creo que Giuntoli también es un grandísimo culpable. Y el adjetivo, el calificativo manzana podrida, yo creo que también le sienta bien a la forma de actuar de Giuntoli. El problema es que, como dices tú, es más difícil de deshacer ese lazo, porque ahí sí tienes que rehacer otra vez todo. O sea, eso no se hace en 15 días. En 15 días tú no puedes
como es sacar a Mota y a su cuerpo técnico, traer un nuevo cuerpo técnico que en 2 días son operativos. A Giuntoli no, Giuntoli está manejando cuentas, está llevando un proceso de económico también de cortes, de llegar a un saneamiento de las cuentas que ya venía sucediendo, ya la masa salarial ya venía en descenso antes de la llegada de Giuntoli. Por eso es cuando la palabra o lo único que a mí se me ocurre es rodearlo, porque tú tienes una manzana podrida y si la rodeas de gente también no tan sólida, pues el podrido va a terminar pudriendo a lo demás. Pero si tú lo rodeas de la gente correcta, que pueda más bien limpiarlo a Giuntoli, ¿no? Yo estoy tratando de seguir por tu metáfora. Bueno, el nombre que ha estado sobre la mesa yo creo que es un ejemplo perfecto, ¿no? Tú pones a Chiellini al lado de Giuntoli, que a Chiellini lo conocemos nosotros desde hace 30 años que le vemos la cara en la Juventus, desde que era un juvenil, desde que fue jugador, luego se convirtió en figura del equipo, figura de la selección, ahora como dirigente. Tú pones a ese tipo de figuras al lado de Giuntoli y no lo pudre. Más bien, Chiellini yo creo que lo va sanando a un personaje como Giuntoli si es que él se deja sanar. O si Claro, no, esa es la pregunta, ¿quién lo pone? Esa es la parte más preocupante. Que ponerle al lado a Mota, a alguien a que le dé consejos, es más fácil. Después tú puedes argumentar que Mota es una persona egocéntrica, ególatra o lo que sea, la palabra que sea, ¿no? Sí, egoísta, lo que sea. Pero ¿cómo haces tú para ponerle al lado a Giuntoli una figura como Giuntoli, que ahora sí. prácticamente es Dios en la Juve? No, pero yo creo que sí es factible, Pierre. Yo creo que sí es factible porque por más que sea, arriba de Giuntoli hay 2 figuras que si bien de fútbol no entienden, pero yo creo que sí entienden de bolsillo, Money. de dinero. Entonces ahora están viendo que el equipo ha perdido dinero por la no calificación a los cuartos de final de Champions, que era lo que estaba presupuestado. Han perdido dinero, aunque sea mínimo, por la derrota en Arabia, por la salida temprana en la Copa Italia. Ahora ya ni siquiera están cómodos en el cuarto lugar, sino que ven que se está comprometiendo también ese ingreso. Entonces ahí sí dicen, bueno, ok, ahí se les prenden las alarmas también a ese tipo de gente. Entonces dije, bueno, yo tengo acá a un directivo que quizás lo dejé solo y al final son managers empresariales. Yo creo que sí son capaces de darse cuenta de ese tipo de cosas y de repente asumir un poco su error, ¿no? Es decir, pusimos a este manager nuevo y lo dejamos solo. Y él no fue capaz tampoco de rodearse correctamente para hacer su trabajo de la mejor manera. Entonces tenemos que rodearlo nosotros, ya que como creo que convenimos todos, no lo podemos deshacer de él, al menos todavía, ¿no? Al menos que esto siga de esta forma y habrá que salir también de Giuntoli, pero yo creo que no es algo factible, ¿no? Llegar tú y yo acá a hablar de un post-Giuntoli no es algo que va a suceder Sí, no. en el corto plazo. Entonces, por eso la opción de que Ferrero, Scanavino, con la bendición de Elkan, que te dice, mira, ¿cuánto me cuesta poner a Chiellini y me invento otra figura, Buffon, por decir cualquier cosa, ¿eh? ¿Cuánto cuesta poner a Chiellini y a Buffon a que rodeen a Giuntoli y que lo ayuden y que traigan unas figuras más para ayudarlo a hacer su trabajo? Es irrisorio dentro del facturado de la Juventus y el presupuesto del equipo. Entonces, Elkan va a decir, dale, ¿y eso qué beneficio me puede traer? 80 millones de euros, que es lo que me da ir a Champions y hacer un bonito torneo el año que viene. Pues entonces la cuenta se saca sola. Sí. Pero, Incluso hasta en gestión de prensa, porque hasta ahí yo siento que por supuesto, hemos sido abandonados. gestión de la comunicación, apoyo también estructural. ¿Cuántas voces de dentro de la Juventus nos han confirmado que, mira, acá los limpiaron a todos? Entonces quizás esa estructura, ese estar en Juventus, donde todo funcionaba, donde todo estaba en su lugar, tú sacas a la gente y al final creas un vacío y eso va agrietando el sistema que funcionaba.
porque bueno, la Juventus tenía sus problemas, tenía sus errores, tenía sus cosas que había que mejorar o que había que corregir, pero si tú desmontas todo y no lo vuelves a montar, es un vacío, entonces nos convertimos en Napoli. Sí, sí, Yo un me equipo sin imagino, alma, que es lo que hemos visto estos 2 últimos partidos. exactamente, yo me imagino que internamente eso es Napoli, que bueno, hay 2 o 3 tipos para hacer 50 cosas, gente overloading de trabajo, que no llegan a todo, gente que no puede con tanta, entonces salen a declarar cualquier cosa, la toma de decisión es incorrecta porque no tiene gente pensando de forma específica en su trabajo, entonces se vuelve todo un caos, porque lo que se percibe es caos. Entonces, cuando tú percibes caos y luego viene la carátula del robot, te dice, no, está todo bien, estamos todos juntos, los prados son verdes y el sol brilla en el cielo azul, entonces tú dices, me estás cagando la cara. O sea, no me mientas. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Mira, aquí en el chat siguen con la joda de el tigre Gareca, ¿no? Opina aquí Alex Cabello. Bueno, jornada, fecha FIFA acá. Nosotros en Sudamérica, los venezolanos tratando de meternos en nuestro primer mundial. El viernes se viene un muy bonito Ecuador-Venezuela. Ya vamos a jugar a Ecuador. Muy poca gente de Ecuador en el chat. Y si hay algún ecuatoriano, pues que levante la mano. Muy poca juventinidad en Ecuador. Vamos a ver si logramos pescar algún ecuatoriano de Pueblo Juve. David Molina, con todos los errores que ha hecho Giuntoli, no se comparan con los de Paratici. Este último desangró la Juventus. Bueno, David, yo creo que Paratici, al igual que Agnelli, habrá hecho muchas cosas mal y muchas cosas bien. Y digamos, valorar ahora a lo que sucedió hace años, no nos vamos a poner aquí modo Tomás a hablar del pasado porque, digamos, pierdes ese contacto con lo que sucedió y lo que te queda hoy cada vez se aleja más de lo que en realidad fue, ¿no? Porque el tiempo va creando ese vacío que hace perder la realidad, ¿no? César Garzón, hoy día tiene que ser un técnico con carácter, de acuerdo contigo, César, pero con manejo de personal óptimo, totalmente de acuerdo. Que baje y suba escaleras dentro de un club en todas las esferas. Tiene que ser en parte político. Un entrenador de fútbol tiene que relacionarse con los de arriba, con los de abajo, con los de al lado, con el cuerpo médico. O sea, el entrenador de fútbol es la figura que tiene que hablar con todos los que están a su alrededor. Entonces tienes que relacionarte muy bien con toda la gente que al final trabaja para ti. Giuntoli trabaja para ti en cierta forma y tú trabajas para él, una relación bidireccional. El cuerpo médico trabaja para ti. Los jugadores trabajan para ti y tú para ellos. El departamento de físico, digamos, es toda una relación, una simbiosis que tiene que haber, pero que todo gira en torno a la figura del entrenador en ese aspecto, ¿no? Que tiene que crear esos lazos, esos vínculos. Y si hay algo que nos queda claro, es que no hay muchos vínculos en esta Juventus. Más bien, lo que se ve es algo roto, es algo que está roto y que no se puede sanar. Aislado, ¿no? También da esa sensación de que está solo. Es como De que está solo. Pero que está solo, Pierre, porque él mismo quemó esos puentes, él mismo quemó esos vínculos y por eso da la sensación de estar solo. Luis Vallejo, yo creo que conociendo el ego de Motta, fue él que no permitió el contacto con Chiellini. Es que esto es un dato, Luis, bueno, una información que nos han dado en muchas fuentes. Pablo Ponce, duda, ¿quién fichó a Yildiz y a Huijsen? Bueno, en la Next Gen, allí el que hizo ese trabajo, bueno, no sé si lo dices, Pablo, por Paratici, no sé si es que Paratici no estaba en ese momento, no, Cherubini puede ser el que se encargaba de la Next Gen en esa época, habría que revisar. Creo que lo dice porque como dándole la mano a Giuntoli, ¿no? Como que fue porque pone, aunque Giuntoli ha tenido fallos muy feos, también ha tenido buenos aciertos. Pero eso no es. No, pero estás equivocado, Pablo. Yildiz y Huijsen estaban ya en el sistema Juve antes de la llegada de Giuntoli. Alex Tognozzi era el encargado de la Next Gen. Ahí está. Muchas gracias, Alex, por la corrección. ¿Venezolano viviendo en Ecuador cuenta, Ranier? No,
Porque me Más o imagino que menos, más le o va. menos. No, porque le va a Venezuela, ¿no? Le va a Venezuela. En el Venezuela-Ecuador le va a decir venezolano viviendo en Ecuador. Ah, bueno, claro. Le va a Venezuela, claro. Girolamo Pascuales. Saludos, pueblo, Enzo, Pierre. ¿Quién creen ustedes que sea el principal responsable de este mal momento de la Juve? Pierre, el principal. Creo que si alguien tiene que pagar los platos rotos es Mota. El No, principal. pero, no, es porque los platos rotos, vamos a suponer que tú se lo llevas a Mota, pero es el principal responsable también. Yo creo que Junto no vio cosas que tenía que haber visto antes de empezar la temporada. Buscó donde Claro, lo tenía que porque buscar. no es novedad esto de Motta. Él en Genoa tuvo problemas de vestuario, en Spezia, en Boloña. O sea, esto es un factor común que ha tenido Motta en su corta y mediocre carrera como entrenador, lo de tener malas relaciones con los vestuarios. Entonces, para Pierre, el principal responsable es Giuntoli. Para mí, el principal responsable de lo que estamos viendo en este momento es Motta, porque aún con los errores de Giuntoli y con la plantilla no del todo completa que se le entregó al técnico y dejando un segundo de lado los sobrecostes que pagó Giuntoli, porque, a ver, si un jugador costó 60, 40, 20 o 50 o lo que sea, ya luego cuando nos ponemos todos de chor y nos ponemos en el campo verde, allá eso no cuenta. Ahí hay que jugar a la pelota y hacer las cosas bien. Y ahí el responsable es Motta. Es Motta, para mí. Rey Duarte, el prof Enzo como interno, 9 partidos, solo para tener a alguien de Pueblo Juve en el club y ver las ruedas de prensa peleando con todo el mundo. Pero yo no peleo con nadie. Rey, pero por favor, si yo no peleo con nadie, la gente pelea conmigo. Fabio nos dice, pasando a rechera con la Juve y esta semana Venezuela. Hay fe, pero se va a acabar. Gildis y Huijsen lo fichó Toñozzi. Pueblo Juve, sin firma. Ajá, a ver, vamos a regañar ahí que están usando la cuenta sin firma de Pueblo Juve. Y este dice, fue mana. Pablo, basta, Pablo, que no. David Molina lo hizo Cherubini. Bueno, yo creo que nos han aclarado que ha sido Toñozzi el que manejaba los fichajes. Quizás Cherubini era la figura más arriba, ¿no? El que manejaba todo el sistema de juveniles en ese momento. Diego García. El problema principal son los jugadores. Mira, Diego opina diferente a nosotros por no ser profesionales y quedar como jugadores del montón y sin hambre de crecer. ¿Cómo valoras esta opinión de Diego, Pierre? Creo que en parte, por eso digo que si alguien tiene que pagar los platos rotos es Motta, pero la culpa real del problema no la tiene alguien. Yo dije Giuntoli por echarle la culpa, digamos al final, el jefe del barco, el que maneja el barco es el que tiene la culpa, ¿no? Si el barco se estrella. Entonces, creo yo que ahí sería Giuntoli, pero es verdad que llevamos, yo te diría ya 4 años viendo un fútbol patético. Es la mejor forma en como yo lo... Porque incluso en la era Agnelli, en la era Allegri, perdón, la segunda, jugábamos muy mal. Y él también heredó un equipo malo porque ya con Sarri se jugaba muy mal. Bueno, Pirlo ya también tuvo ahí bueno, no sé. Y es verdad que hemos fichado mal. Yo no sé si a partir de los contratos estos que se autorrenovaban, ahí se creó una especie de confianza, ¿no? Haga lo que haga, el año que viene estoy en la Juve igual y me da igual. También sentía yo que ahora, ¿no? Viéndolo ya como a toro pasado, te diría que había esa sensación cuando ganábamos muy seguido, que era como que no importa qué tan mal jugaras, sabías que ibas a ganar la liga también. Y eso quizá también trajo ahí su problemita que bueno, vivimos 2 o 3 años después y ya lo empezamos a ver cómo era, ¿no? Con el prisma correcto. Fíjate, yo quiero, para responder a Diego, voy a aprovechar, hoy estás metafórico, Pierre, primero lo de la manzana podrida, ahora lo del barco, pero yo voy a usar tu metáfora del barco para responderle a Diego,
porque si la nave se estrella, el capitán del barco es el principal responsable. Pero si tú como capitán del barco, y nuevamente volvemos, haces las cosas bien, pones al marinero a hacer de marinero, al que usa el timón, al timonel lo pones en el timón, al de las velas lo pones en las velas y pones 2, 3 en las velas porque tienes varias velas, ¿no? Si tú haces las cosas bien, igual el barco se te puede estrellar, porque de repente el de la vela es malo y se la enredó la vela en el mástil y se estrelló, o el marinero se quedó dormido y no nos limpió la borda y hacen las cosas mal el personal. Pero si tú tienes a un capitán del barco que al timonel lo despido, no, vale, este tipo es un huevón, este despedido, timonel. No, sí, va, yo llevo el timón, pero señor, usted no es timonel, no, yo llevo el timón. Bueno, raro. Bueno, necesitamos 2 o 3 en las velas. No, déjame uno solo en las velas y eso de las velas a limpiar la cubierta porque a mí me gusta la cubierta limpia. Raro, ¿no? Pero bueno. Y los de la cubierta, los de la cubierta al sótano, encerrados en una... Entonces empieza a hacer estas locuras y allí es donde yo te digo, Diego, el principal responsable es el capitán, no solo por ser capitán, sino porque hizo una serie de cagadas a lo largo de estos 10 meses que llevaron al barco a estrellarse. Y en cada trayecto, en cada tramo del camino, para hacer la metáfora de cada partido, tú decías, verá, capitán, nos está entrando agua, nos estamos hundiendo. Y tú entrabas al medio tiempo y veías que el barco se te estaba hundiendo. Mira, aquí hay que sacar agua. Y el tipo decía, no hay que sacar agua, deja que se siga. Es más, echen más agua al barco, rompan un poquito más la cubierta para que no... Coño, Enzo, pero yo te entiendo este punto. Pero entonces aquí es donde yo digo que la culpa es de Giuntoli, porque si tú estás viendo que el barco está ya 3/4 del barco está metido debajo del agua y tú vienes en rueda de prensa, después que no has dicho un coño durante 10 meses, vienes y dices, estamos contentos con el capitán del barco. Estoy contigo. Entonces, hay una culpa compartida fuerte. Te estrellaste en la Champions, te estrellaste en la Copa Italia, te estrellaste en la Supercopa, en la Liga. Siempre ibas ahí a un rumbo errático, ¿no? Y el tipo no tomó acción temprana. Y ahora ya el barco se hundió, porque esto ya no es un barco, el barco ya está encallado en el fondo del mar. Es un naufragio, sí. Es un naufragio. Marico, estamos aquí, esto parece pueblo naval. Entonces, y ya es tarde. Entonces, claro, ya como es tarde, ya tiene que mirar para arriba y pedir permisos, ¿no? Lo comentaba también Monblano, que quizás no le han dado el permiso a Giuntoli de echar a Motta, porque eso es dinero, tiene que pagarle el contrato, ¿no? De lo que le queda de los 2 años. Luego traer otro técnico es dinero, porque tienes que pagarle, no sé, a Mancini, porque se habla muchísimo de que Mancini estaba, no sé si lo hablaron antes de que yo entrara, Pierre, pero la información es que Mancini estaba en su casa al lado del teléfono, esperando la llamada que no ocurrió. Pero claro, a Mancini tienes que darle dinero, entonces es la liquidación de Motta más el proyecto Mancini, porque Mancini no va a venir por 9 partidos, Mancini tiene que venir por lo menos por 2,5 o por 1,5 con opción. O sea, es un técnico serio de cierta envergadura que tienes que también darle un proyecto serio, y quizás cuando el Giuntoli pide las aprobaciones arriba, dicen, no, bueno, ya va porque esto es más dinero, esto que me asegura, porque claro, acuérdate que los de arriba no van a ser capaces de hacer preguntas de fútbol, van a hacer preguntas financieras. Entonces, claro, allí un poco quizás se trancó ese tema con Mancini y entonces estamos en inamovilidad, que yo me imagino que es inamovilidad al externo, pero yo espero y aspiro que dentro estén matándose, haciendo horas extras, trabajando para encontrar la solución y desbloquear el problema, porque es que si no, el barco está encallado. Este barco ya no sale a la superficie. Ni que ganes en Genoa, ni que pierdas en Genoa, ni que empates en Genoa. Porque los marineros están todos ahogados, están todos en el sótano,
que el tipo tiene la llave y la tiró al mar, o sea, entonces de esto no se sale sin un cambio. Esteban, profe, ya hablando en serio. Bueno, Esteban, aquí somos serios, estamos hablando en serio, Esteban. Me gustaría el regreso de Antonio Conte y Alessandro Del Piero como asistente técnico. No, bueno, o sea, Antonio Conte, bueno, yo creo que es un nombre que obviamente todos hemos hecho, pero Del Piero como asistente técnico, no, es inviable, digamos. Del Piero es una figura De hecho, Conte superior, abre la ¿no? puerta, ¿no? En la declaración que dio en rueda de prensa cuando le preguntan, él hace entrever como que es la Es sensación que que me da a mí su respuesta, se como, le ve el plumero siempre a Conte. claro, Conte se le ve el plumero siempre, digamos, no hay sorpresas, pero para nadie, ¿no? Pero lo de Alessandro Del Piero podría acompañar, pero en la parte directiva. Yo no sé qué hueco se le podría encontrar a Del Piero, definitivamente, o por arriba de Giuntoli en una figura más de vicepresidente, presidente, tal, o de repente una figura allí cercana al campo que pueda ser de como era interfaz, aunque Boniperti, puede ser. pero bueno, Boniperti era presidente, ¿no? Entonces, no sé, pero asistente técnico definitivamente no, Pasó no, a no, ser, pasó a ser con Agnelli, era presidente de honor, ¿no? Era o vicepresidente. Claro, era presidente honorífico en ese momento, pero ya no era tan operativo. Después él tuvo Claro. sus años de presidencia, Sí, bueno, sí, sí, estuviera sí. Marco acá y nos diría de qué año a qué año, cuántos días estuvo de Estuvo presidente y con el abogado ahí, ¿no? Con el avocado. claro, con la época de los viejos, sí, sí, sí. Alex, a ver, tenemos un equipo muy joven. Mota echó a Danilo y se quedó como el único líder. Ahora le toca asumir sus responsabilidades. Alex, y esto es así, lo de que tenemos un equipo muy joven también forma parte de lo que comentaba antes Oliver, que quizás Junto le quiso hacer las cosas muy violentas. Oliver utilizó la palabra muy violento. Entonces, claro, él quizás no tenía que hacer un cortar todo tan violentamente, podía hacerlo más soft y ese hacerlo más soft te iba a dar una base para que los jóvenes crecieran mejor y fuera una transición más sana, más coherente y uno esperaba que hubiese sido de mejores resultados. Que bueno, que también tener mejores resultados de lo que vimos, yo creo que hubiese sido muy fácil, ¿no? Entonces, darle un año más a Chesney hasta que se le acabara su contrato, eso no te iba a comprometer el balance o no, o sea, Eso dejar a se le Danilo. pagó, ¿no? Se le pagó el Sí, año que claro, porque faltaba. al O sea, al final el final, dinero se lo diste, claro, el dinero se lo diste, tal cual. Entonces, mantener a Danilo como faro del equipo, eso tampoco te hubiese costado ni más ni menos, porque lo mismo, al final el dinero se lo diste. Entonces, no sé, se tomaron muchas decisiones muy agresivas sin necesidad de ser tan agresivas. Entonces, proyecto joven, entre comillas también te lo digo, porque a los jóvenes interesantes no le diste cabida. Miretti no le diste cabida, no lo quisiste ni siquiera probar en la pretemporada. A Huijsen, joven interesante, no lo quisiste ni siquiera probar en la pretemporada. Porque esa es la otra, o sea, el ego, el egocentrismo, el evaluar jugadores por lo que habrá visto Mota en televisión, porque es un tipo que no los conocía. Sin conocer a la gente, al personal, Mota llegó y a Chesney lo limpió, a Huijsen lo puso a entrenar separado, a Miretti lo limpió, a Fagioli, bueno, sí, a Fagioli lo incluyeron en el equipo y lo terminó limpiando también. Bueno, Fagioli es uno de los con los cuales también se peleó, lo que pasa es que nunca lo mencionamos porque, bueno, ya lo sacaron. Pero a todos estos jóvenes interesantes los sacaste y estos eran jóvenes y tuyos y con algo de experiencia en Juventus. incluso podrías meter a Entonces, King, ¿no? incluso podríamos meter a Ken en la Porque lista. Entonces, al salir Kean y estar lesionado Milik, te quedaste sin 9 de secundario. te quedaste desnudo. Entonces, Eso claro, fue una maldición proyecto también. joven, entre comillas. ¿Quiénes son los grandísimos jóvenes? Sabona. Bueno, sí, bueno, bienvenido, Sabona. ¿Cómo no? Sí, un joven interesante que puede formar parte del plantel. Ok. ¿Quién más? En Bangula.
En Mangula ya estaba, ya era parte de la Next Gen y se subió al primer equipo en un momento de emergencia y bueno, lo ha hecho bien. Hemos descubierto en Mangula. Yildiz ya estaba en el proceso, Yildiz ya lo veíamos el año pasado que era un puto crack y tan es así que le dieron la 10 antes de arrancar la temporada. Entonces, ¿cuál es este proyecto joven? Yo tampoco lo veo demasiado así, porque Cup Miners es un tipo experimentado, Douglas Luiz es un tipo experimentado, Locatelli también lo podemos meter en el paquete de los experimentados, Gatti, no sé, Vlahovic, ya un tipo que, bueno, experimentado, Nico González, un tipo experimentado, Di Gregorio, un tipo experimentado. Entonces, proyecto joven, entre comillas, yo te diría proyecto inexperto, más que joven. Cambiar, pero cambiar. Ganador, ¿no? Porque también ahí hay que destacarlo. O sea, una cosa es que tú tengas un equipo ganador con 3 o 4 piezas jóvenes que se nutren de esta riqueza, y otra cosa es que tenga un equipo joven con gente que, aunque es experimentada, no ha ganado, no sabe lo que es ganar y no ha competido nunca al nivel para ganar la liga, o sea, para ganar bien, ¿no? Bueno, porque Cup Miners sí se le puede dar ahí la derecha, ¿no? Que ganó la Europa League, bueno, compitió bien en Europa, Pero ¿sabes qué pasa, Pierre? Que Cup Miners, si bien destacaba porque es un tipo técnicamente muy, muy bueno, hace goles, hace asistencia, tiene un muy buen disparo de zurda, entonces, claro, destacaba por eso. Pero Cup Miners no estaba ni cerca de ser líder en Atalanta. Porque ahí el líder era de Ron. Más líder que Cup Miners, Ederson. Más líder que Cup Miners, el central, ¿cómo se llama? Rafa Toloi. Esos eran los líderes en cancha. Estaba Robin Gosens. Entonces había muchos tipos de liderazgo, de peso en ese equipo pequeño, mediano. Convengamos que el Atalanta es un equipo mediano. Y aparte, te digo otra, un entrenador con mucho liderazgo y con mucha experiencia. Entonces, digamos, el nivel del liderazgo de Cup Miners era el mínimo. Yo te diría tan líder como podría ser Lukman o como podría ser de Catelare o con o sea, cero liderazgo. Entonces tú lo traes a la Juventus, le da, digamos, ya hay un salto de nivel brutal, un salto de presión brutal, lo sometes a todo el estrés de que me voy, no me dejan ir, 60 millones, que son 55, que entonces no te vas, lo sometes a todo ese estrés y después llega a la Juventus y el técnico se enamora de los ojos azules y el pelo rubio y quiere que sea el líder del equipo. O sea, es que son errores de bulto, de hacer las cosas mal, porque no es lo mismo que, y aquí me invento, ¿no? Un ejemplo. Yo traigo a Sergio Ramos, yo odio a Sergio Ramos y lo quiero lo más lejos posible de la Juventus, pero vamos a suponer que trajeron a Sergio Ramos y le quiero dar el liderazgo del equipo. Bueno, es algo que tendría alguna lógica porque el tipo fue el líder del Real Madrid por tantos años, entonces, bueno, tiene sentido. Pero querer hacer de Cup Miners el líder de la Juventus en su primer año es algo que no tenía ni pies ni cabeza. Y bueno, y tan es así que terminó no solo no siendo líder, sino que terminó hundiendo al propio chico, que también nos permitió descubrir que es de un carácter muy, muy flojito. O sea, lejos de ser líder, es más bien muy débil, porque lo sufrió a tal punto que ni siquiera pudo expresar su juego. Sí. Entonces, sí, quizás. Y se ve también ahí las costuras, ¿no? De decir, bueno, aquí la marca es mucho más fuerte. O sea, cuando llegas a la Juve, esa es la realidad. Cada partido, todos los contrincantes, incluso el peor, como lo hemos visto el Empoli o hemos visto rivales que años atrás no nos competían, ahora es una locura. Cómo nos marcan. El Atalanta nos mete 4 y pudieron haber sido 7 u 8. Ayer el cambio obvio de Mota es literalmente eso, ¿no? Taparse la espalda para no comerse 6. Meter 3 defensas, o sea, sacar 3 defensas y meter 3 defensas, es básicamente eso. Ya se estaba comiendo 3 y dijo, mierda, esto aquí se me va a venir, porque 7 ya es terrible, pero pudieron haber sido 10. Pero tú crees que hubiese sido mucho peor, o sea, que la Atalanta en vez de, porque te hizo 4 el Atalanta.
y te hubiese podido hacer 6. En casa. Y en casa. Y la Fiorentina te hizo 3, pero después también a media máquina. O sea, ya después ellos también bajaron el pistón. Entonces, para mí es igual de humillante. O sea, quizás No, numéricamente. claro, bueno, digo por sacar así una conclusión, ¿no? De por qué Sí. metes tres defensas en un partido que estás perdiendo. No sé. Bueno, ¿por qué? Pierre, porque él ve el mundo al revés. Si tú quieres remontar un partido, tú piensas lógicamente en delanteros, ¿no? En potencia ofensiva. Él, acuérdate que si tú lo ves así, él lo ve al revés, entonces mete defensores. Rey Duarte, con todos sus defectos, 2 años atrás, con sanciones, puntos menos, el DT, el arco y los defensas fueron quienes sacaron con liderazgo al equipo del Pozo, de los cuales hoy no queda ninguno. Y fueron también decisiones que tú mismo tomaste. Ahí ese fue Giuntoli, pisó Turín y lo primero que tenía, su primer objetivo era limpiar al DT y al arquero, y lo demostró, lo ejecutó. Víctor Oviedo, en la actualidad no tenemos líder dentro ni fuera de la cancha, ni en los directivos. Este equipo está acéfalo. Gran adjetivo, Víctor. Pobre Miners, que sale por McKennie, y el tipo le dice, échale huevo. Bueno, si lo de McKennie, bueno, con todo respeto, el hecho corre, hace su esfuerzo, pero también lo pone a jugar en una posición que no es la suya, se le piden cosas que no, o sea, es too much, ¿no? Pedirle a McKennie que sea el 10 del equipo, coño. Sí, no. La pregunta es, profe, ¿era muy difícil quedarse con Pogba hasta final de temporada y ver qué te podía dar, hubiera sido el líder de esta Juve? Lo que pasa es que, a ver, Pogba, yo era el principal fan de Pogba, pero ya Pogba también entró en la categoría de exjugadores, ¿no? Tuvo todos esos problemas fuera de la cancha, luego el tema de la suspensión, cómo se le trató, que se le podía haber tratado mejor, sí. Nuevamente entramos en ese mood de tratar mejor a la gente. Yo creo que a Pogba también se le da un trato muy Pero frío, no estábamos para eso, profe. Cuando muy se despiadado. buscó... No te digo que lo sumes a la plantilla, pero por lo menos apoyarlo en un proceso que luego se demostró que lo tuvo que hacer él solo y que fue una injusticia. Y le metieron una sanción de 4 años, entonces que luego después de 2 años se la reducen porque se demostró que no había sido intencional y la Juventus le soltó la mano. Entonces, es cuestión de que, acuérdate, el Braccio di Ferro, no sé si tú te acuerdas, Pierre, al principio cuando todo el mundo se volvía loquito con Braccio di Ferro que trajo a Cup Miners el último día de mercado sin que le descontaran €1, que lo pudo haber traído esa misma cifra el día 1 y capaz se hubiese ahorrado un mes de estrés, como dicen ahí, el pobre Cup Miners, nos hubiese hecho la pretemporada con el club, se hubiesen podido haber hecho las cosas diferentes. Era una pena ayer nuestro capitán hacer un juego de mierda y salir llorando de la cancha como un niño, en vez de meter voces a los demás compañeros. Bueno, el liderazgo de Locatelli también es cuestionable, ¿no? Es un tipo que no está para ser el líder de la Juventus, es un chico de bien, es un chico que se ve que es juventino, que hace lo mejor que puede, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, por eso te digo, y luego hilando lo que creo que nos preguntaba Diego hace rato, culpar a los jugadores, yo creo que en este caso no aplica, porque hay tantos errores en las capas superiores que los jugadores terminan aplastados. Yo lo veo así, terminan aplastados por las pirámides que tienen arriba de errores y no les permites expresarse de la mejor manera. Entonces, bueno, lo mismo sucede con Yildiz, ¿no? Tú dices, bueno, Yildiz hizo pocos goles, pocas asistencias, es más bonito que práctico, ¿no? Digamos, pero es también porque fue mal usado. Y lo decíamos desde los primeros match análisis. ¿Qué sentido tiene poner a Yildiz pegado a la banda, ya lejos de la zona de influencia? Y claro, entonces al final termina una temporada que un tipo, el de mayor calidad del equipo, con, no sé, 2 goles. ¿Cuántos goles tiene? 2 goles, 3 asistencias, con números muy pobres. Pero es porque está mal colocado en la cancha. Entonces, al final,
Es así, vamos ya cerrando, que me están haciendo señas aquí desde el máster. Pierre, bueno, tú no sé si estás desde el arranque, pero bueno, si estás desde el arranque del programa tienes 2 horas y media acá. También, sí. Qué crack, qué crack. Vamos a terminar aquí el chat, que los quiero leer porque la verdad todavía hay muchísima gente conectada. Lo último que les pedimos, por supuesto, dejar el like, compartir el contenido, que bueno, hoy no hubo match análisis, pero bueno, el Capi, como siempre, sacando la lanza, la bandera, y se armó este episodio. Alex nos dice, para mí, pese a la humillación, sigue siendo a la peor, ¿no? Sigue siendo la del Empoli, que nos eliminó a nuestros titulares con sus suplentes. Otra mala lectura de la situación, Alex, ¿no? Que quizás ese era el momento de tú rotar, descansar, involucrar a la gente que había tenido menos minutos, y él, como siempre, hizo lo contrario. Qué tristeza esta Juve, nos dice Eduardo, ni cerca de la verdadera Juventus. Muchas malas decisiones, Yildiz, Cambiaso, Gatti, sentados, sin sentido, cero liderazgo juventino en cancha y en la gerencia. Jod, Mota es muy limitado por su ego y falta de experiencia. Roberto, el ecuánime, profe, ¿qué solución le ves a esto? Pues el cambio de técnico inmediato, insofacto, cambio de técnico y rodear a Giuntoli de gente capacitada y de ADN juventino. Con Giuntoli reafirmado a Mota y con la terquedad del genio táctico que tenemos en el banquillo, veo un futuro muy oscuro para el equipo. Bueno, es que Roberto, el ecuánime, cuando tu barco está encallado en el fondo del océano, ahí lo único que ves es la oscuridad, ahí no hay luz. La Juventus, dice, profe, Gilis también jugó así con Allegri. Primero que nada, era otro año, Gilis era su primera experiencia entre los profesionales, ya destacaba, pero no podía tener un rol principal. Ahí se jugaba con 2 puntas, recuérdate, era Vlahovic y Chiesa, el que estaba pensado a ser segunda punta era Chiesa, y Yildiz ingresaba como segunda punta, no como extremo. Entonces, cuidado con eso. Hoy en día yo no espero un liderazgo como los grandes capitanes que hemos tenido. Estos jugadores son de una generación más frágil y menos caballeresca. Solo pido que cada partido sean profesionales. Y por último, Capo, que me estuvo perreando ahí porque pinché en el fantasy, Pogba hubiese sido el primero en pelearse con Mota. Y bueno, ya rompió los platos allá ayer, y yo creo que con eso, señores, hiciste rechar, Capo, a Pierre. Con eso podemos cerrar el episodio. Muchísimas gracias a todos. También un saludo a los que lo van a ver después. Los invitamos también a ir dejando su like, a dejar los comentarios, porque bueno, esta semana Pueblo Juve, así, con los oídos abiertos, los ojos bien abiertos, y cualquier novedad que suceda en Torino, este es el canal, esta es la comunidad para... Y puede que sea semana de cambio, Ojalá que sea semana de cambio, y acá lo comentaremos y lo discutiremos como siempre contra esta comunidad de verdad que nos llena a todos de juventinidad, y hasta mira, en los peores momentos nos hace salir de este live contentos, Pierre. Un abrazo para ti, muchísimas gracias y saludos a todos. Dejen el like y compartan. Chao. Igualmente, encantado. Chao, 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 chao.